opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC 11:32 en esta mañana, casi mediodía. Jueves 10 de junio. Fede, ¿cómo estás? Hola Chipi, buen día. Cordiales saludos para toda la audiencia de Unión FC. Bueno, está Jota. Jota, ¿cómo te va? Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. ¿Cómo anda JJ Gómez? ¿Bien? Todo muy bien, bien, tranquilo. Bueno, bien nublado, che, ¿no? 22 grados, está lloviznando de a poquito. Está un poco complicado el clima para quienes no tienen un vehículo, así que nos solidarizamos con ellos. Atiendan los muchachos en las calles, ¿sí? No es pasar el raudal si hay como loco, veamos a los costados, si hay alguien por allí. Seamos solidarios con los que están a pata o esperando algún colectivo, ¿sí? En este día jueves, yo sé que hay en estos tiempos más que nada, mucha tensión, mucha aceleración, pero hay que mirar un poco para el costado, Jota, ¿no? Sí, siempre que se pueda ayudar, hay que ayudar, en fin, estamos para eso en la vida, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué seríamos sin la solidaridad, verdad? De cuando la necesitamos y cuando la tenemos que dar también. Allí está Alvarito Aponte, allí está Cristian, allí está Víctor, allí está Alejo, está Don José, está Germán, está Pala, bueno, está todo el equipo de Radio La Unión, aquí estamos con Fede en estudios, está Jota vía remoto. Tenemos un informe que hizo Fede del Toto Berizzo. ¿En qué nos enfocamos, Fede? Es una entrevista que publicó la APF en el 2019, días antes de los primeros partidos de Berizzo. Recordemos que él asume en febrero y debuta en marzo. Uh-huh. En marzo había jugado los dos partidos contra México y Perú, partidos que se disputaron en Estados Unidos. Uh-huh. Y Berizzo, de alguna u otra manera, adelanta cuál iba a ser su idea. Okay. Por ejemplo, él insiste en un equipo agresivo, en un equipo que juegue de igual manera ante cualquiera. Él dice, vamos a buscar un equipo que tenga una idea determinada. Habló muy bien de la liga local. Dice que por los primeros movimientos que vio... Que terminó cumpliendo con eso porque fue convocando a jugadores de la liga local. Sí. Convocó a varios del plano local. Ya en este último llamado a jóvenes que no iban a ser tenidos en cuenta, ejemplo, pero que estaban allí. Por lo menos practicaron. O sea, en ese sentido sí me parece que no hay mucho que reprochar. Pero él también insiste en que siempre logró convencer a los jugadores de su idea futbolística, que hasta ahora no recibió un no en cuanto a lo que él quiere para el equipo. Y por ejemplo, en otro momento habla de ir cambiando posiciones y dice, a veces es un juego que hacemos con nuestro equipo, nos imaginamos, y si fulano juega en tal o cual posición, pero dice, con esto no queremos restar el trabajo del futbolista en su club, sino agregarle algo más para que el futbolista se potencie. Bueno, permitime que en breve vamos con ese informe de Fede Villalba. Lo tenemos a Renato Vitar. Renato, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo andás? Renato, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Se cortó? ¿Se fue? A ver si podemos... De hecho, hoy el día complicado está con las líneas telefónicas, el internet y demás.
A mí me pasó también con la señal. Ayer se cortó WhatsApp, ¿verdad? Sí, por unos Ayer, minutos. por unos minutos. Hoy el internet va, viene, de repente aparece 4G, 3G. A mí también me pasó lo mismo. Sí, está tanto complicado. el fijo como el móvil. Que de hecho es lo que pasa, acá un vientito y se nos complica todo, ¿verdad? Tecnológicamente hablando, lamentablemente, la luz, ni hablar. Hoy no sé si hay muchos reportes de cortes de luz, ¿verdad? Porque acá hay una llovinita, un vientito y ya se nos complica todo. Bueno, ahí lo vamos a saludar a Renato en breve. Porque hay un supuesto interés del Chelsea. Esto están hablando en Brasil por Gustavo Gómez. Él lo tiene a Fabián Balbuena también. Entonces hay muchos puntos que tocar seguramente en este mercado de invierno de verano para los europeos y de invierno para nosotros. Renato, ¿cómo estás? Un abrazo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Chipi. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para vos. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Llegó la época, más allá de que trabajan todo el año, pero esta es un poco más intensa, ¿no? Sí, así mismo. Llegó la época del mercado y estamos siempre atentos a la jugada. Es más, ¿cuándo fue la última vez que hablamos? ¿En enero, febrero habrá sido? Justamente por algo así. Sí, así mismo. Bueno, Renato, habrás leído, ¿verdad? En Brasil están hablando de un interés del Chelsea por Gustavo Gómez. Lo están comentando y mucho allí en San Paulo principalmente, ¿verdad? El que está en el Palmeiras. ¿Qué grado de veracidad tiene todo esto? Gustavo, sabemos la proyección que tiene para Europa, ya estuvo un tiempo, volvió, se hizo figura del Palmeiras, figura y capitán, campeón de América, tiene todo por delante, hoy capitán también de la selección paraguaya. ¿Qué hay sobre Gustavo para el futuro? Y la verdad que son jugadores muy interesante para cualquier equipo, son grandes profesionales, selección nacional, compiten, entrenan. Entonces, siempre equipos importantes están preguntando por ellos, ¿verdad? Hay que ir viendo, no quiero aventurarme a decir algo, no quiero ser irrespetuoso con las instituciones, tiene contrato con un club, está trabajando en la selección, tampoco quiero meter alguna polémica, algo, pero sí son jugadores. Lo que sí te puedo decir que hay muchas preguntas de Europa por él. Ahora, Renato, más allá de la información en el contexto en sí, ¿qué haces cuando recibís una oferta así? ¿Inmediatamente le comentás al futbolista o primero avanzás o primero hablás, ves ciertas cosas si es conveniente o no y después se lo comentás? Porque también supongo que juega con, no estoy hablando de este caso del Chelsea, sino puede ser cualquier otro club o cualquier otra circunstancia o situación. ¿Le comentás al jugador inmediatamente o primero lo analizás, lo llevás adelante y después entra el jugador en escena para que no se embarulle la cabeza? Y yo tengo muy buena relación con todos los jugadores, Chipi, y estamos hablando constantemente, entonces trato de que ellos tengan toda la información siempre, ¿verdad? Evidentemente los días de partido, eso se respeta. Los muchachos cuando van a jugar quieren preocuparse en eso, en el rival, a quién le van a marcar, a quién va a ser el defensa al que le van a atacar, y en fin. Pero sí, yo personalmente trato de comentarles todo lo que hay, si son cuestiones serias y concretas, ¿verdad? En este caso, Renato, el Palmeiras, ¿cómo lo ve a Gustavo? ¿Como un jugador también para proyectarlo a Europa o estaría muy celoso de algún interés por lo que Gustavo le da futbolísticamente al equipo y al club? Y a nadie le gusta perder ese tipo de jugadores, Chiqui. Sí. En el sentido de que son puntos muy importantes en el club, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir viendo con el tiempo cómo se va desarrollando todo. Lo que sí te anticipo que sí hay mucho interés de equipos grandes, y eso es muy bueno. Ahí con gente hay un mundo de situaciones, él está muy cómodo, está muy contento en donde está, así que hay que ir viendo. Renato, hoy vía redes sociales leí una información que mencionaba que Manuel Pellegrini habría pedido por Fabián Balbuena. No sigue en el West Ham, hoy Pellegrini es técnico del Betis. ¿Se sabe algo con respecto a esto? Y sí, estamos trabajando el tema de Fabián hace un tiempito ya. Y sí, hay varias posibilidades. Fabi, lo que sí te anticipo que Fabi va a seguir en Europa. Fabi no pidió eso. Él quería, su prioridad era seguir en Europa y él va a seguir allá. Tenemos ofertas casi todos los días por él, de mucho mercado, todo que
atrae demasiado y vamos viendo hacia qué lado vamos. Fabi le da mucha importancia también a lo deportivo, así que estamos dando una vuelta viendo que para qué lado vamos a ir escalando. ¿La idea es que un club europeo compre el pase o cómo manejan esa negociación? Fabi es agente libre, terminó contrato de otro día con West Ham y bueno, estamos negociando un contrato extenso para él en Europa. De lo que le ves de cerca, ¿cuánto creció allí en Europa en todo sentido? Bien, mucho, o sea, jugar la Premier League no es fácil y hacerlo bien como lo hizo él, siempre que le tocó no es fácil. Yo creo que nada, incalculable, realmente, incalculable lo que creció Fabi. Vos, como prioridad, esto lo suele preguntar acá nuestro querido compañero Nico, como representante, ¿qué le decís? ¿Quedate allá? ¿O si hay algo de este lado del continente con algún club importante? Obviamente no va a venir a jugar a cualquier equipo, sería en todo caso algo así como lo que pasó con Gustavo, ¿verdad? Un Palmeiras, un equipo grande, como pasó con Alonso en su momento también, que jugó en Boca, ahora está en el Mineiro, está en Brasil. ¿Sos de la teoría de que se quede allá o también es considerable una oferta de un equipo importante acá de Sudamérica? Y mira, GP, son jugadores grandes profesionales, evidentemente que tienen familia, las decisiones las toman ellos, ¿no? Lo que sí te digo, como primera medida, siempre es importante tratar de quedarse allá. Ahora, claro, hay que estudiar caso por caso, situación por situación, qué liga te quiere allá y cuál equipo acá, y finalmente no es algo que es una frase cerrada, hay que ver caso por caso, situación por situación también, ¿verdad? ¿Qué te dicen de cómo están ellos con la selección después de la derrota ante Brasil? Fue un golpe duro seguramente, ¿no? Como para cualquier jugador allí adentro de la cancha. ¿Cómo lo sentís? Yo sé que ellos, a ver, una derrota no les va a tirar para abajo ni mucho menos. Son grandes profesionales y están hoy en fútbol, en ligas, mejor dicho, muy competitivas. ¿Cómo lo sentiste a ellos? Y la verdad que no puedo hablar mucho todavía, Chivito, soy sincero, pero sé que va que están para pelear, que están con muchas ganas, que quieren irse al mundial y si ellos quieren no vamos a ir al mundial, pero no particularmente no puedo hablar mucho después del partido con ellos. Chipi. Renato, ¿cómo maneja un representante de jugadores ciertas situaciones? Sin profundizar, ¿no? Surgen rumores de posibles renuncias, posibles enojos de algunos futbolistas. ¿Qué le dice un representante a su futbolista cuando por ahí está molesto por no ser tenido en cuenta, por no jugar en la selección? ¿Cómo se maneja eso internamente? Y mira, yo digo que el hecho de estar en una selección ya es un privilegio. Esto es así. Me ha tocado, sin entrar en nombre, puntuales jugadores nuestros jugando en la principal liga del mundo que se han comido combos sin ver ningún solo minuto y tampoco, y nos han hecho, o sea, como corresponde, profesionalmente volvieron al siguiente combo y después sí, a veces tuvieron la suerte, a veces no, o sea, no es fácil, me imagino, nunca estuve en esa posición, pero para mí el estar en una selección nacional es un privilegio desde ya. Y bueno, después el técnico solamente puede poner 11 y algunos otros suplentes entrarán en algunos partidos, pero bueno, la selección es un privilegio y hay que cuidar, yo creo, la selección porque es nuestra bandera y nosotros de la granito de arena que nos toca aportar como representantes de algunos de los muchachos, siempre también tratar de inculcar realmente que son los que toman las decisiones y son grandes profesionales como dijimos antes, pero también de que la selección es muy importante, ¿verdad? ¿Jota? Sí, saludarlo a Renato y después también de mi parte, no sé si está bien o está mal, pero felicitarle por lo que acaba de decir, porque es importante. El jugador siempre está enojado con el técnico, con el dirigente, con la situación. Cuando uno no juega al competitivo siempre se enoja y los de afuera son los que nos tienen que abrir la mente y hay algunos representantes que realmente confunden a los jugadores en sus buenos momentos. Y después la otra consulta, mi consulta real, Renato, es ¿quiénes son los que cuando te llaman y te preguntan por jugadores de nivel de élite que tenemos nosotros,
te consultan por el jugador y le estudian al jugador. O sea, acá en Paraguay llama al presidente o llama a un dirigente y dice, le quiero a fulanito de tal. De Europa, ¿quién te llama y qué hacen ellos para saber y interiorizarse sobre nuestro jugador, sobre Fabiano, sobre Gustavo? Y que por lo general son las secretarías técnicas, te puede llamar un scout como primera consulta de un director deportivo, más por ese lado, es un tinte más de la Secretaría Técnica Profesional, y por lo general allá siempre te toca negociar con directores deportivos, ¿verdad? Y ya se acercan al jugador, también le llaman al jugador para preguntarle cosas de la familia, o todo el contacto es por lo financiero, por lo económico. O sea, la parte deportiva, ¿con quién averiguan ellos? ¿O tienen todo ya? Y tienen una estructura técnica, una secretaría técnica importante, que le ven varios partidos, se hacen reuniones, videollamadas con el jugador, y después la famosa y clásica referencia, ¿verdad? Saber que estuvo con tal técnico, que es amigo de tal, y ahí más o menos uno va quitando su conclusión, ¿verdad? Renato, Villasanti, ¿volvieron a la carga por él o no? No, yo ahora todavía no, este mercado no presenté ninguna propuesta. Sí le hicimos la anterior y el anterior a este. Tuvimos dos propuestas formales de Brasil, que bueno, el fichó se sabe todo. Este mercado aún no, estamos trabajando. Si alguien nos llama, nosotros estamos renovando en cerro con él. Pero bueno, si alguien nos llama, tenemos el número que Cerro más o menos quiere, y veremos si puede ser algo bueno para todos. Hoy no presenté ninguna propuesta formal todavía. ¿La renovación es hasta cuándo con Cerro? 2024. Genial. Si no me equivoco, sí. ¿Y Diego Torres va a Bélgica? Sí, Diego Torres va a préstamo al gente de Bélgica. Hoy probablemente ya se firmen los documentos que teníamos pendientes, y estamos muy contentos de otro jugador nuestro y paraguayo sobre todo, que tenga la oportunidad de ir a mostrarse a Europa, es muy importante. Renato, ¿cuál es la situación de Jesús Medina en el New York City? ¿Él se encuentra bien allí? ¿Tiene un contrato extenso? ¿Hay alguna posibilidad de transferirlo próximamente? Y Jesús personalmente creo que está en el mejor momento desde que llegó en el equipo, ¿verdad? También había arrancado así la liga cuando llegó, y ahora yo creo que está en su mejor momento. Tuve la oportunidad de ver algunos partidos, me fui a acompañar de la temporada, y estábamos convencidos de que esta iba a ser su temporada, y la verdad que tiene un rendimiento excelente, ¿verdad? Que tiene un rendimiento excelente, que tiene una gran cantidad de goles, una gran cantidad de asistencias, y bueno, sí, él tiene todavía contrato allá, hay algunas opciones también que tiene el club de renovar por más años. Entonces, llegado el momento, vamos a ver. De hecho, están en plena temporada, ahora ya no cortan casi al medio como cortan varias otras ligas, ¿verdad? Incluye la nuestra. Y en una liga de marzo a noviembre, pues. Entonces yo creo que más a fin de año habría que ver algo para ver si es que habría, ¿no? Ahora, ¿crees que a partir de este gran momento está como para pegar el salto próximamente? Sí, claro, él puede jugar muchas ligas del mundo con este detenimiento, sin lugar a dudas. Renato y Alan, ¿cuál es el futuro de Alan Benítez? Estamos viendo, Chipi, no tenemos nada todavía armado ni nada, tenemos varias cositas ahí dando vueltas, el mercado está arrancando, estamos dándole una vuelta a la situación. ¿Y él está bien o cuesta en este momento centralizarse, digamos, en algo, o enfocarse en algo sabiendo que se está buscando pero que todavía no hay? No, buen jugador, tenemos cosas por él, lo importante es encontrar las cosas buenas nomás. Claro. No, un jugador que no levante interés, si levanta y mucho, hay que encontrarle la vuelta para que todas las partes estén conformes con su futuro, la futura operación sobre él, ¿verdad? Sí, sin dudas. Bueno, Renato, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y gracias por estos comentarios, ¿sí? Gracias a vos, Chili, un fuerte abrazo. Un abrazo, ahí está Renato Vitar, representante de jugadores. Está lo de Gustavo Gómez, hay preguntas permanentes de Europa, nos dice Renato Vitar. Hay una información que viene desde Brasil, están hablando los medios brasileños de esta cuestión.
del posible interés del Chelsea en Gustavo Gómez o de otros equipos también nos habla y nos contaba Renato. Es evidente, ¿verdad? También, o sea, no es descabellado porque es capitán del Palmeiras, capitán de nuestra selección, ya tuvo un pasaje en el Milan donde no podía jugar y donde entre Zapata y el otro, ¿quién era el argentino? Que le habían arrebatado el puesto. Estaba Zapata y... Mira que tengo ahí en la punta de la lengua, tengo el apellido y se me fue. Después volvió, ¿verdad? Palmeiras, capitán de equipo, campeón de América, capitán de la selección paraguaya. Evidentemente va a tener ofertas de Europa y ojalá sea de un equipo tan grande hoy en día como el Chelsea, ¿verdad? Que nada menos es el actual campeón de la UEFA Champions League. Sea o no, acá me está llamando Edwin que me va a aportar. ¿El apellido cuál era? Vos sabés que conectando, justo, ¿viste? Hablábamos del internet que falla. Mandame por WhatsApp, porque es increíble, está... Paleta, ahí está, Paleta, gracias Edwin, muy amable, Paleta. Terminaron jugando ellos dos, Zapata y Paleta, porque Gómez en el comienzo alternó. Y Gómez jugaba no Copa jugaba. Italia, recuerdo. Hay un video Exacto. suyo que recorre, por ejemplo, no sé si de un gol o de una asistencia que él hace jugando un partido como local, Sí, jugando sí, por el sí. Milan. Pero es cierto, no estuvo mucho tiempo en el club italiano. Uno supone que tiene futuro europeo Gómez, J, ¿no? Totalmente, como todos los jugadores que siempre hablamos de los argentinos, los uruguayos y los brasileños, los que no van y son figuras de entrada tienen ese camino, van a un equipo, después vuelven, siempre vemos, fulanito de tal aparece en tal, sí, pero tal año ya estuvo en el Cagliari, ya estuvo en la Napoli, en algún lado, y bueno, y lo de Gustavo Gómez, él ya fue al Milan, no encontró el espacio en ese momento, no porque no dio la talla, sino que él siempre estuvo en el plantel, jugó, sino que habían otros titulares, volvió, salió campeón de América, y lo van a volver a buscar, o sea, está en un altísimo nivel. Aquí me dice Edwin, joven Alessio Romagnoli también terminó jugando también de titular en ese equipo, sí, porque además J. Balbuena ya está en Europa, en el West Ham, y me deja tranquilo si es que vale la frase, lo que acaba de decir Renato Vitar, que él quiere quedarse en Europa, o sea, su prioridad es quedarse allá. Ahora, obviamente después está el dónde, en qué liga, en qué equipo y en base a qué condiciones, ya desde lo económico y desde lo contractual evidentemente, pero su intención es quedarse en Europa, que es lo que nos gustaría que haga, ¿verdad? Como aficionado, como qué sé yo, como hinchas de la selección paraguaya, España... porque al fin y al cabo me parece que cuando más jugadores competitivos tengamos allá, más posibilidades vamos a tener. España es una liga importante y Pellegrini ya lo tuvo y fue justamente él quien lo había llevado al West Ham años atrás, y hoy leía que, atendiendo a que quedó libre, también preguntó sobre la situación de él, ¿verdad? No quiso Y profundizar. Pellegrini Renato siempre Vitara. es competitivo, o sea, siempre está Sí, en equipos sí, que sí. terminan siendo de mitad de tabla para arriba, salvo excepciones, es un técnico que siempre tiene equipos que están ahí. Y que les incomodan a los grandes, les ganan, están ahí, a veces clasifican a alguna copa internacional. Es difícil pretender que el Betis pelee por la Liga Española, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos un equipo que está de media tabla para arriba, peleando por lo menos por los puestos de clasificación a copas internacionales. Totalmente. Bueno, vamos a ir al informe de Fede sobre Eduardo Berizzo, ¿sí? Y su su entrevista a la APF que dio en el mes de marzo, ¿sí? Y ya venimos y hablamos del tema. En febrero del 2019, Eduardo Berizzo fue confirmado como DT de la selección paraguaya tras el frustrado paso de Juan Carlos Osorio. El 19 de marzo de ese año, la cuenta oficial de la Albirroja publicó una entrevista en la que el entrenador dejó algunas frases sobre sus ideas y objetivos. Siempre me atrajo la eliminatoria sudamericana. He participado en Chile de la eliminatoria a Sudáfrica, la selección, el ambiente de selección, todo lo que significa el planeamiento, la planificación para llegar a una cita como un mundial, una Copa América, me gusta mucho. Creo que la selección rescata de alguna manera en el jugador su esencia. Según Berizzo, las respuestas de los jugadores en cuanto a sus propuestas futbolísticas siempre fueron positivas. En general, siempre me he sentido muy gratificado de los jugadores que entrené, siempre he encontrado en los jugadores una respuesta que me ilusionó para intentar otra. Siempre he conectado con los jugadores y me han demostrado de que cuando uno les habla con la verdad,
aún en una exigencia máxima, siempre responden y agradecen ese trato. El Toto ya presagió que buscaría algo distinto. Y ese es un ejercicio muy bonito de hacer con tus compañeros de equipo, intercambiar ideas e imaginar, podrá jugar de un poco en otra posición o hacer una cosa que le pedimos porque hace algo similar en su club, o hay que entrenarlo de manera diferente porque en su club hace otra cosa, o la idea de juego del entrenador. Podemos ser complementarios con su entrenador de club. Y eso le dije a los jugadores desde el primer momento. Nadie le va a pedir algo en contra de lo que hacen en su club. Tenemos que ser complementarios y eso los hará mejores o jugadores más completos y globales. El DT aseguró que en la liga local tiene a varios seleccionables. Y en la liga nacional me he encontrado, como te decía, con muchos futbolistas observables y seleccionables, que no pueden estar todos a la vez, pero sí que le prestaremos mucha atención a la liga local, porque como te digo, para mí tiene un ritmo de juego mucho más alto del que imaginaba inclusive, y que creo que lo acerca al ritmo de juego internacional. Y en marzo del 2019 el deseo de Berizzo era... Mire, yo deseo tener un equipo muy agresivo, muy implicado, con un plan de juego definido y que lo sostenga de principio a fin contra cualquiera. Uno de los motivos por los que uno participa o representa a su selección es hacer orgullosa a la gente. La gente tiene que sentir orgullo por lo que hacemos. Tiene que sentir en la tribuna y en su casa que harían lo mismo que nosotros estamos haciendo. Cuando un equipo logra emocionar a su gente a partir del esfuerzo, del compromiso y de la involucración en lo que está haciendo, luego viene el fútbol. Y todos necesitamos un plan de juego. Todos necesitamos jugar de una manera. Tengo una pregunta, la primera, después de escuchar el informe J. ¿Por qué es docente Federico Villalba? Es un monstruo. Es periodismo, ¿verdad, J? Sí, eso es investigación. Eso es hilar las cosas. Después no es para matarlo a Berizzo, pero es para seguir entendiendo. No, eso ya después, claro. Claro, si le sale o no le sale su pensamiento. Eso iba. Pero acá va. Eso es hilar el pensamiento del protagonista, ¿verdad? Ahora, vamos a después con Nico, cuando regrese pronto, preguntarle a Fede. No, eso en la pausa le voy a preguntar. Claro. Ahí yo no escucho, yo quiero escuchar. No, te meto, estás en el grupo de WhatsApp. Bueno, no iba a decir, ¿cuántos alumnos salen como el profesor? O superan al profesor, que es lo importante, ¿verdad? Claro. ¿Cómo? Decime si vos como docente no te sentís realizado. Claro, ¿Cómo que esa es la meta del docente? Claro. Ahí le hacemos la de Berizzo, le ponemos una grabación al docente. Bueno, Jota, a eso iba, justamente iba mi pregunta. ¿Qué de todo lo que manifestó en esta entrevista Berizzo, qué de todo logró? ¿O cuál de todos los puntos uno puede decir, sí, en este Berizzo cumplió? Yo le decía hace rato a Fede, a grandes rasgos, con el tema de los locales, me parece que cumplió en su visión. Él veía muchos jugadores observables, utilizó su palabra, y terminó llamando a muchos, pero hasta solo de juveniles. Cerro y Libertad, los dos equipos dinámicos. Y yo creo que cuando se refiere al fútbol paraguayo, Jota, se refiere a los primeros equipos de la tabla. Y podía llevar de Nacional también, me parece que habían. Y Espino, la verdad, sí, sobre todo. Pero ellos entran, Paraguarí y Carlos Arrúa entran en la misma que Huguito Martínez. Bueno, pero ahí como vos decís, Jota, es cuestión también de, esperar un poco, ¿verdad? Yo hablo pero todavía. Yo hablo del Villasanti, del Vareiro, del Tito, Villalba, de los que estirás para jugar. Bueno, y llevó Vareiro, llevó Villa, llevó Pica Lucena. Claro. Aquí tengo la lista. Anthony Silva fue convocado cuando era arquero de Nacional. Pero era una lógica. Era una cuestión lógica para ese momento. Sí. Alberto Espínola, sí, convocado por Berizzo por primera vez, lateral derecho de Cerro Porteño. Santiago Arzamendia es un lateral a quien Berizzo lo lleva a la selección, sí, lo afianza y de hecho es titular en la Copa América. Antonio Vareiro ya había sido convocado por Chiquiarse, vuelve a la selección de la mano de Berizzo. Raúl Bobadilla había jugado un partido de eliminatorias jugando por Guaraní en aquel momento. Jorge Morel de Guaraní, que de hecho ya había sido convocado para varios partidos de eliminatorias. Rodrigo Rojas de Olimpia. Estos son los jugadores del plano local que tuvieron minutos en eliminatorias.
Son muchos. Sí, pero son jugadores de selección, o sea, son jugadores de Cerro Olimpia Libertad. No, pero Ese es normal, históricamente Espínola no era hay. convocable. No, pero el Cerro andando bien, Espínola es convocable y Cerro andaba bien, Pero jugaba andaba bien. y lo charlamos alguna vez, Jota, y muchos acá en la mesa tenían dudas. Espínola haciendo esa campaña en General Díaz, 11 de octubre, no se le iba a convocar. A eso es lo que voy. No es el fútbol paraguayo, tenemos que salir de Cerro Olimpia Libertad. Los que están ahí normalmente son 1, 2, 3, son convocados. Y Jota, pero y también tenemos que ser conscientes. Pero no es nada extraordinario que le convoque a los jugadores de Cerro Olimpia Libertad. Espera, yo no estoy diciendo que es extraordinario, estoy diciendo que cumplió con lo que manifestó nomás, o sea, no le estoy ni siquiera halagando. Es normal, yo digo, vamos al fútbol argentino, te convocan un jugador de Racing, un jugador de Lanús, un jugador de Defensa, y ahí decís la pucha al fútbol argentino, porque te convocan de Boca, de River, y de un estudiante de San Lorenzo que anda bien, es lógico, son jugadores de selección, después vienen 18 de Europa. Pero así es, Jota, o sea, así es acá, en Brasil, o vos ves jugadores convocados del Manaus. No hay muchos, o sea, siempre son de Flamengo, de São Paulo. No, tienen más. Del Palmeiras. Eso voy. Ahora, si él hubiese convocado jugadores de Nacional. Brasil tiene 4 jugadores del plano local. O Florentín de Guaraní, ahí decimos, la pucha, le gusta el nivel local y lleva. ¿Morel le convocó? Sí, pero Morel, jugador sub-23, Morel, Arzamendia, y lo mismo va a pasar con Brian Ojeda. No puede convocar tampoco, con todo respeto, al jugador al joven de 12 de octubre. Lo que digo que está dentro del proceso normal, con todo se hizo eso. Viene mañana Marcariani y va a hacer eso, viene mañana Maldini y va a hacer eso. Totalmente, 2, 3 van a entrar acá. Totalmente, es que insisto, Jota, nadie está ni siquiera halagando esto, o sea, me parece que estoy de los puntos, porque ahora vamos a ir a los puntos en los que no cumplió, pero de los puntos que vos podés decir, bueno, sí, estamos viendo jugadores locales, convocó muchos jugadores locales, o sea, no es no estamos mintiendo. Ahora quiero ir al otro punto y al más importante para mí de lo que dijo y de lo que trajo Fede. Él convenció a los futbolistas de la idea. ¿Está haciendo Paraguay lo que él quiere que se haga? ¿O de hecho él tuvo que cambiar y mutar ciertas ideas para adaptarse a lo que realmente tenemos? Yo creo de que él está haciendo, y me van a venir de a uno, por eso es que esto es hay que analizarlo y entender y debatir. Para eso estamos, Jota, no quedarnos con las ideas. No, pero también voy al oyente, porque a mí me gusta también que el oyente se enganche y debata, ¿verdad? Hoy no tenemos WhatsApp. Claro, pero por eso, no quedarse con el título y ponerse en la vereda de enfrente sobre una propuesta, porque nadie es contundente en 2, 3 frases. Las ideas son las que hay que debatir, y en una idea 80% compartimos y en un 20% no, y ese 20% ya nos pone en una vereda enfrente, pero hay un 80% que compartimos. Eso es normal, por eso es que es importante entender cuando se debate. Y yo creo que Berizzo está haciendo un buen trabajo. Lo que no va es su idea, su ideología futbolística con la nuestra. Entonces no se va a ver todavía el resultado en el juego y mucho menos en puntos. Pero él está haciendo un trabajo, está metiendo jóvenes, está haciendo un proceso, repitió 25-26 de la Copa América pasada. Paraguay juega con una dinámica importante. Él elige el estilo de jugadores, de lo que él quiere, y los jugadores corren como locos porque él los convence. Lo que a mí me parece que no le funciona es que su idea futbolística nos despotencia defensivamente y nos hizo llegar menos veces al área de lo que llegábamos antes, porque antes por lo menos metíamos pelota al área y conseguíamos más goles. Y eso hace de que futbolísticamente no encontremos un estilo de juego, porque él tiene una idea futbolística distinta a la que estamos acostumbrados. Es un camino mucho más largo. Por eso ese es mi gran debate con esta ideología. No es un entrenador que piensa igual en un 80% que todos nosotros. Su inicio de pensamiento en el fútbol es 100% distinto a lo que todos pensamos. Todos queremos un central que sobra y otro que marque, ¿no? Él quiere mano a mano. Todos queremos un volante tapón que cubra la espalda de los que se sueltan. No, él quiere que todos se suelten. Todos queremos que se presione en bloque por parte con un equipo ordenado. No, si te toca vos corre acá, si Neymar se va, Gustavo Gómez le tiene que seguir a la mitad de la cancha. Ayer veía que lo mataban a Villasanti. En esa jugada Gómez es el que lo suelta a Villasanti. Gómez es el que lo suelta a Neymar en el gol. Villasanti está jugando en un 4-4-2 de extremo por derecha. Arzamendia sale Danilo, que tira la pelota larga para que la agarre Gabriel Jesús mano a mano a Alderete.
Entonces los dos volantes centrales en ese caso deberían haber sido Lucena y Gastón Jiménez, pero los dos estaban apretando sobre la raya cerca de Villasanti. El que estaba de tapón era Gustavo Gómez. Entonces, si queremos mirar, ahí tenemos para elegir quién le soltó a Neymar. Le soltó Gustavo Gómez, le soltó Lucena, le soltó Jiménez, Villasanti. Todo, por eso estaba tan porque solo. no era de nadie, todo el mundo se habla a correr, o sea, y ese es su estilo. Si eso sale perfecto, si eso sale bien, esa jugada termina en una triangulación, en un gol de Gustavo Gómez, llegó Villasanti, llegó Jiménez, llegaron todos. ¡Qué pucha Paraguay! Impresionante cómo llegan todos. ¿Entendés? Sí. Entonces, él tiene una idea futbolística que cuando sale bien es genial, pero esos semestres salen cada 10 años. O si no, Bielsa todos los años iba a estar en el altísimo nivel. Yo a eso voy, pues su trabajo estructural es bueno, su idea futbolística es la que... A mí, por ejemplo, me va a convencer, pero para que yo entienda lo que él quiere. Estamos formados de otra manera, triangular. Vos, ¿viste cuando te vas a la escuela de fútbol y ves que un chico se mueve así, el otro, qué oficio tiene ese? Decir. Bueno, esos movimientos nos sirven para Berizzo, porque él te pide movimientos que no están estructurados en nuestro subconsciente. El profe Maidana nos habla siempre de eso. Nosotros hacemos el 90% de las cosas con el subconsciente. Se va nuestro lateral, nosotros nos quedamos. Se va el lateral derecho, yo me meto de central. Salió a presionar Villasanti y Lucena, yo volante tapón, le cubro la espalda. Eso estamos acostumbrados. Él quiere otra cosa. Fíjate en la jugada del gol. Primero pierde la marca Villasanti en una presión, porque el lateral izquierdo le gambetea y va para el medio. De eso otra vez Gustavo Gómez le anticipa a Neymar. Esa pelota va al central a Marquinhos otra vez. Gastón Jiménez, que había salido a la presión, está volviendo. Y Villasanti, que del envión de esa presión que perdió porque le hicieron la gambeta, se venía metiendo al medio. Cuando la pelota va al costado izquierdo, los dos se dan vuelta en calecita y se van otra vez hacia la izquierda. Bueno, pero entonces, Jota, espera. No saben cómo moverse. Bueno, ahí quiero puntualizar que es lo que siempre digo sobre los técnicos. O sea, la idea no puede estar por encima de lo que tenés. Si ¿Según vos estás... quién? Bueno, esta es mi percepción. Sí, por eso. Y puedo estar recontra equivocado. Pero Ahí para está. mí, el técnico se debe adaptar a lo que tiene. Ahí Él está. vino, pero hablo de cualquier técnico, o sea, no todos son no Guardiola, es porque no cualquier. todos pueden tener el plantel que Guardiola tiene donde quiera que vaya. Chipi, no es cualquier técnico. Yo sé, pero espera, voy a esto, Jota. Si vos sabés que venís a una selección en la que no te alcanza para jugar como vos querés, tenés que ser lo suficientemente, no quiero utilizar la palabra humilde porque no es esa. No, Chipi, es que ahí voy a hacer ya garrapá porque te voy a cortar tu idea. Pero es justamente pues, ahí está el debate. Bueno, pero ¿Vos entonces está pensás mal que él piensa contratado. así? Él no piensa me así. anticipo a tu planteo, entonces está mal contratado, Jota. Sí, ahí está. No es que está mal contratado, es una idea que tenés que bancarle más tiempo si ya mostró que funcionó. Jota, también. pero vos no vas a cambiar eso, Jota, en un año ni en dos. Con los mayores, eso se cambia desde abajo, Jota. Ahí está, es tu idea. Entonces, eso es lo que hay que debatir. No es traerle a Berizzo y vos, sino Pero y eso Osorio estamos porque tiene debatiendo, espalda. Jota, no vas a, insisto, no. Berizzo se va a quedar un año más. Y no por eso Paraguay va a jugar como él quiere que juegue, porque la perrada dice, bueno, esta generación de jugadores es más de toque en dónde, en nuestra liga a 1 kilómetro por hora, Jota. No, ni acá tampoco. ¿Qué equipo juega así acá? Y No. ponerle que podés de repente decir, bueno, los equipos de Garnero jugaban así, o los de Chiqui por momentos. No, ¿qué pero sé ¿y yo? cuando le apretaban a los equipos de Garnero, qué pasaba? Le exigieron en Copa Libertadores. y No, pudo. Libertad Guaraní también le exigíamos, lo apretaba arriba y los partidos eran distintos. Pero por eso, Jota, o cambia Berizzo o le cambiamos a Berizzo. Bueno, pero hay que tomar la determinación y evaluarle según el buen y el mal trabajo, no que él no sirve. A eso es más lo que yo voy, porque hoy es matarlo a Berizzo y Es que cambiarlo a Jota, yo no Berizzo. ataco su idea porque su idea será genial si tiene para hacer eso. El tema es que para mí no tiene. Todos tenés para hacer de todo. Tenés. No tenemos para hacer de todo, Jota. Seamos conscientes de nuestras limitaciones. Ahí No, nomás yo tenemos digo. para hacer todo, Chipi. No tenemos. Jota, Paraguay tiene todo, Chipi. Jota, ¿en comparación a quién? No, ¿Comparándote con quién? En comparación a lo que uno necesita por características en un planteo. Ahora, lo que falta es que un equipo
Sí, se pero haga eso depende fuerte. de la jerarquía y del nivel, Jota, también. O sea, Y vos podés bueno, tener características, pero esa y- característica tiene que estar ¿Quién acompañada le de iba una a dar jerarquía de un nivel. jerarquía y nivel a Ram Berbera y a Topo Cáceres cuando estaban en Libertad en una selección? Ellos entraron en una selección. ¿Y cómo jugaba que esa selección? Y bueno, y por eso te digo, los partidos te van metiendo en un nivel. Topo Cáceres bueno, cuando y entró a en la eso selección voy, era Jota, Topo hermano Cáceres, una querido. apuesta, y después termina siendo lo que es, ¿verdad? La jerarquía. ¿Por qué? Porque los partidos te dan, o sea, hoy, mañana hace una selección con Cacu Romero, Richard Sánchez y Morel y Ángel Romero, Carlos González y por izquierda Jesús Medina, y esa selección gana puntero de la Copa y van toda Europa y tenés otra jerarquía, o sea, los resultados te van armando, pero vos tenés zurdo por izquierda, tenés zurdo encarador, tenés zurdo trabajador, tenés derecho por derecha, tenés derecho trabajador, tenés derecho encarador, tenés derecho puntero, tenés centro delantero de área, 9, centro delantero puntero con gol. Tenemos hay enganche, cosa que antes no había mucho. ¿Quién es enganche? Cacu, Oscar, Almirón es otra clase de enganche, pero también es Almirón no es enganche. enganche. ¿Quién? Almirón no es enganche. También es enganche media punta, no es enganche de generador de juego, es enganche de arrancador, por eso tenés todas las características hoy. Volante en el medio, tenés el chiquito que sabe jugar, el chiquito dinámico, el chiquito que mete patada, el grandote que mete patada, el grandote que sabe jugar, Ramón Martínez, Morel, Rivero está para darte una mano todavía, Arrúa, tenés los que están hoy en la selección, Cubas, Villasanti, Lucena, Ojeda, Hugo Martínez, Rodrigo. Todas las características laterales tenés de todos los colores. Centrales hoy tenemos grandes y chicos, buenos arriba, buenos abajo, con jerarquía y en gran nivel, que van a tener jerarquía. Lo que hoy es Gustavo Gómez, Escobar, Pulpito y Rojas van a ser dentro de 3-4 años. Ellos van a estar en esos grandes equipos siendo capitanes. O sea, tenemos, Chipi. Lo que no se está armando es una cosa sólida. Estamos teniendo 500 ideas. Ya, eso voy. Yo creo que su idea no se plasmó. Y él dijo... No es que no llegó a los jugadores porque, y coincido con lo que dice J hace rato, o sea, los jugadores están haciendo lo que él le pide. El tema es que lo que él le pide es tan distinto y tan diferente y tan desordenado que la idea no fluye, porque después tenemos que entrar a discutir también cómo él ve los partidos y qué piensa. O sea, yo sigo sorprendido, J, de su elección de ponerlo a Alonso, ¿verdad? De volante central, o sea... Porque es su estilo de pero pensamiento. ¿para qué, Jota, si tenés ahí un Pero eso es lo que te que hizo vos un buen pensás, partido? Chipi, es lo mismo que yo siempre te digo, lo del vegetariano y el carnívoro. Vamos a comer un asado y sí, él piensa en una carne de soja. No, bueno, pero Jota, está bien, pero eso puede resultar o no, eso es cuestión de gusto. Por eso, pero lo otro resulta o no resulta, no hay mucho para él va gusto a de por resultar, medio. no, en eso hay que darle la derecha, él no puede cambiar. Él tiene que pensar que va a resultar y laburar. Vos sos técnico, Chipi, no hay un dirigente, un hincha, decirte que cambie. Vos no podés cambiar. Yo no puedo aceptar que no es que, a ver, en mi opinión nomás, por el fin y al cabo yo no decido nada, pero yo claro, pienso como yo veo el fútbol, y yo no puedo aceptar que, sí, porque al técnico se le ocurre que Alonso puede ser volante central y porque él piensa así, sí, yo te aplaudo. No, ¿qué pone Alonso de volante ¿por central? qué no? Gamarra era volante central y fue uno de los mejores centrales. Julio César Cáceres era volante central y después fue central. O sea, existen casos. Jota, si vos me decís, no tenés, dale, tenés la derecha. Otra cosa, pero hay tenés 3 de nivel. 3 de nivel tenés Pica, que ya estaba jugando, tenés Cuba y tenés Pili da Mota. Chipi, ahí con está. 5 cambios. Ese puede su estilo, Fede y Chipi, ese puede. Pero yo sé, Jota, pero no está bien, o sea, no podemos... No está bien para nosotros, bueno, pero para ellos sí. Pero pero el resultado te marca después, Jota, claro, que tiene razón. Claro, no es nomás, razón, vos pensás así, yo pienso así, genial, pensamos distinto, aleluya, y vivamos todos felices. Después se gana o se pierde. El partido fue un desastre y se perdió. Yo entiendo, yo estoy intentando que se entienda el trabajo de él nomás. Porque vos necesitas, hay entrenadores que siempre buscan la posibilidad de alguno que otro hacerlo polifuncional, y a todos nos pasa eso. Pero él tiene o ellos tienen la capacidad o la idea de que todos tienen que ser polifuncional. ¿Sabe cuál es el más claro ejemplo, Chipi? Y yo te voy a demostrar
en esos 2 videitos que ya están en el grupo, los primeros 2-3 minutos del partido, Paraguay estaba parado 4-4-2. Sí. Mentira es que en línea ese, porque Arzamendi en ningún momento hizo el movimiento por raya. Él siempre se metió por dentro como un 4-4-2. Bueno, en las 2 jugadas previas antes del gol, que fue un cambio de frente que para mal con la cabeza a Gabriel Jesús primero, y después en el segundo ya un pase largo que lo encara al derete, en las 2 jugadas Arzamendi estaba parado por delante, y en las 2 jugadas Gastón Jiménez estaba presionando con Villasanti cerca de la raya con Rojas. ¿Eso qué significa? Que Gastón Jiménez estaba jugando de segundo volante por delante de Villasanti, que era el primer volante por derecha, como extremo por derecha. Porque si él se estaba desordenando, íbamos a ver un grito de Berizzo. Y durante el partido, después lo vimos siempre a Gastón Jiménez, distinto a lo que lo vimos con Uruguay, que él estaba retrasado de tapón. Esta vez se soltó y en todo el partido Berizzo no lo ordenó, o sea que él le pidió que haga eso. Y ahí, eso es lo que te digo. Él cree que el jugador puede ser polifuncional. O sea, que vos hoy podés jugar con Fidencio Oviedo de volante tapón, mañana jugar contra Brasil y le pones a Fidencio Oviedo de enganche. No es así. ¿Entendés? No, esa es su idea. Está bien, pero justamente estamos analizando eso, Jota. O sea, en cuanto a lo que manifestó, en cuanto a lo que se vio, ¿está bien o no la idea? ¿Llegó o no llegó? ¿Es buena o es mala? No ¿Tiene llega. que descartar o tiene que insistir? Yo recuerdo el O'Higgins que enfrentó a Cerro Porteño 2014 en Copa Libertadores. Mariano Ulisic, quien hoy forma parte del cuerpo técnico de Berizzo, era uno de los centrales. En un momento dado del partido, Ulisic pasa a jugar como volante central. Y me estoy acordando puntualmente del partido que se jugó en La Hoya. Rodrigo Rojas estaba también en ese equipo de Era tapón, O'Higgins. era el retrasado, el tapón más retrasado era. Sí. Por eso, evidentemente que él tiene como premisa eso, de que un jugador pueda adaptarse durante un partido. Ahora, de ahí a que eso se pueda captar a nivel de selecciones y con los jugadores que hoy tenemos disponibles, bueno, ese es otro punto. Aquí me aporta un entrenador de formativas. Dice, pocas reglas son universales en el fútbol, pero esta sí. El modelo de juego son los jugadores. Y hace una pregunta, ¿es factible llevar a cabo todo lo que quiere Berizzo en un sistema de selecciones? Está escuchando el debate, un saludo al profe de formativas, que está siguiendo atentamente Unión FC. ¿Jota? Yo creo también, yo soy de ese pensamiento, como dice el profe, pocas reglas son realmente, pero hay una... yo tengo mi forma didáctica de calcular el fútbol, o sea, en mi cabeza el fútbol funciona triangularmente. O sea, yo creo que el fútbol es un triángulo, siempre es 2-1, para adelante o para atrás, pero siempre alguien le tiene que cubrir la espalda a alguien. Yo no creo en los cuadrados en el fútbol. Por más el 4-4-2, el sistema que más pero el 4-4-2 siempre tiene un triángulo. Entonces se suelta un lateral, el volante central le cubre, él le cubre a los volantes, el 9 o el otro 9 cuando llegan al área llega un volante. Siempre hay alguien que te cubre la espalda, ¿verdad? Para mí esa es la primicia del fútbol. Por eso, después hay 20.000 cosas que se pueden ir haciendo que no hay contundencia en el fútbol, pero todos tenemos nuestra iniciación de juego. Yo me inicié así, yo soy de esa cultura, de ese estilo. Jota, bueno, pero espera, vos jugaste al fútbol y sabés muchísimo de fútbol, sos el mejor analista que tenemos y no me refiero solamente acá, pero yo te voy a hablar desde el otro lado, desde alguien que netamente ve y disfruta del fútbol y después desde muy chico quiso ser relator de fútbol. Yo, Jota, de lo que veo y de lo que escucho y de lo que aprendo y de lo que le escucho decir principalmente a los que jugaron y a los que entrenaron, es que cada uno tiene, como vos, una manera de ver. Para vos es un triángulo, para el otro será un rectángulo y para el otro no tendrá ni siquiera una figura. Pero después hay algo, y ahí coincido con el profe que acaba de escribir. ¿Qué es lo que tenés? Sí. Vos tenés características, vos tenés humanos. Yo no voy a armar acá un programa quilombero donde hagamos show como si lo hacen otros, porque no contraté personas para eso. Porque yo quiero un programa como el que hacemos, de análisis, de profundidad en los argumentos, de entrevistas, porque si no voy a contratar a otro tipo de personas. Ahora, yo elijo, o tuve la dicha de elegir con quién trabajar en este caso. Ahora, cuando vos venís a una selección y tomás el desafío, vos ya sabés lo que tenés, o ya sabés lo que vas a tener. Y si vos tenés, en una gran mayoría,
jugadores de cierta característica y tu idea va por la vereda de enfrente, o sea, no se puede ser tan egoísta de querer imponer tu idea por encima de lo que tenés. Así pasarán los clubes también. Me dirás vos que estuviste en un club, pero supongo que un entrenador cuando va, mira, bueno, tengo este tipo de volante, tengo este, bueno, voy a jugar así. Yo sé que va con una idea, porque ese entrenador tiene su gusto, pero después está lo que te muestra la realidad. Y si en 20 partidos, ¿cuántos oficiales, Fede, para no errarle? 10. Si en 10 partidos oficiales vos ganaste 1, digo, algo no está cuadrando en lo que querés hacer. Ahí es donde yo digo, pucha, el técnico es un genial entrenador y tiene muchísimas ideas buenas, pero después está el entrenador que yo digo, pucha, para eso sos técnico, o sea, adaptate a lo que tenés y transformale. Yo sé mucho de algo, pero si ese algo es un contexto grande, yo me tengo que saber adaptar a otras circunstancias también. No puedo morir con el sol. No, yo respeto mi idea y voy hasta el final con mi idea. Yo no concibo así eso, y eso no significa no tener identidad. O sea, para mí no es, entonces, porque los que piensan así, muchos como Berizzo te dicen, no, pero entonces el técnico no tiene identidad. ¿Cómo que no tiene identidad? Es inteligente, o sea, a lo mejor... Tengo que encontrar el ejemplo, Chipi, para que me entienda. Porque Jota, es que no sé si vas a encontrar, porque no sé si hay. Sí hay, porque es exactamente como decís, pero de donde tenemos que salir es del punto de inicio. O sea, vos mismo decís, si Chipi Vera hace un programa con fundamentos y Juan Gómez hace un programa con show, entonces yo, dueño de la radio, tengo que elegir si le doy a Chipi Vera. Por eso el punto de partida, pues, porque vos decís, vos estás poniendo como punto de partida vos, pero detrás tuyo hay otro punto de partida. Entonces, el punto de partida, pues... Bueno, pero entonces también tiene que haber un análisis del... A ver, si Berizzo cuando le llamaron y le dijeron queremos que dirija la selección, sí, y vos también sabés... A mí muchas veces me propusieron hacer un montón de cosas y muchas veces rechazo porque no me gusta, no quiero o no me siento cómodo. Claro. Es normal, a vos te habrá pasado, a vos, Jota, a vos te pasó lo mismo. Sí, o sea, totalmente. le pasa a cualquiera. Vos, cuando te ofrecen algo, vos también decís, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Me voy a sentir cómodo o no? ¿Voy a hacer lo que realmente yo pienso o quiero o no? O sea, Berizzo cuando vino acá, él sabía lo que tenía, o sea, no pudo haber venido con la idea de transformar todo. No, claro que sí, si viene para eso. No, entonces... Pero es lo que vos contratás, mira, es lo mismo. ¿Sabe cuál es el ejemplo? Él es cocinero, él es chef. Bueno, no anda la hamburguesería, bueno, cierro la hamburguesería y abro una pizzería. No anda la pizzería, cierro la pizzería y hago comida al mediodía. Pero él no va a arreglar auto. O sea, su punto de partida es ese. Él va a cambiar, claro que va a cambiar, tampoco es un cuadrado. Se notó, él intentó con Morel, él intentó con Ramón Martínez, contra Uruguay lo puso a Gastón Jiménez y nos vimos mejor, pero apenas nos ponemos mejor y él ya vuelve a su idea original. Eso no es cambiar, Jota. Bueno, pero cambia porque sale de lo que normalmente él quiere. Entonces soluciona, pero en realidad él está buscando otra cosa. Él busca el volante tapón que esté en el área haciendo la jugada del gol, dribleando, metiendo el centro atrás y después que esté también por delante de la línea. Y el fútbol, el tiempo no perdona. O sea, a 30 segundos vos no podés estar acá y allá. O estás acá o estás allá. El tiempo pasa y no perdona. Así mismo, como dice Cabo, no podés estar en dos lugares. Entonces, ¿sabés más o menos a qué es esto? Es como decir, bueno, yo voy a jugar y que mi arquero salga a ser arquero volante. Y perdemos la pelota, no, tiene que estar en el arco. No, eso es el volante tapón. Él piensa que el volante tapón se puede cubrir en posiciones de acuerdo a la posición que le toca a cada uno. Y eso pasa en algunos clubes, con algunas camadas, con jugadores extraordinarios. O con jugadores que no son extraordinarios, pero que se complementaron entre sí. No es algo normal. El arquero es el arquero, el volante tapón es tapón, el central es central. Tu central puede ser rápido o lento. Puede ser bueno por arriba o bueno por abajo. Esas son características, pero el central es central. Que no se vaya a driblear y después viene. ¿Entendés? Si vos querés que tu jugador arquero, que tu central haga eso, como pasa en Cerro, que le dejan a Patiño que se vaya donde quiera, pero porque juega con Pulpito, y Pulpito te complementa, entonces vos decís, este déficit yo lo voy a convertir en virtud, que se vaya Patiño, porque Pulpito, pero si juega con Gustavo Gómez, no le vamos a soltar a Patiño, porque Gustavo Gómez no me va a tener el recorrido de Pulpito. Entonces vos a tu idea le vas buscando variante, pero tu punto de partida ¿cuál es? La solidez, que siempre cuide a alguien en ese lugar.
¿verdad? Él tiene otro punto de partida. Yo creo eso sobre Berizzo. Por eso digo, él no es que él hace mal, es su estilo de pensamiento. Perdón, Fede, ¿vos querés decir algo? Sí, en defensa de Berizzo en este caso, también hay que decir que su contratación se da como parte de una improvisación, porque él no estaba en los planes. El técnico era Osorio. Pero ¿sabes qué yo creo ahí, Fede? Que en base a las críticas, principalmente, que venimos teniendo desde el 2011 por aquella Copa América que jugamos al empate y llegamos a la final, y en base a los técnicos que fueron mutando a nivel local con otras ideas, del famoso de jugar mejor, de tocar, de salir jugando. Antes no veíamos, Jota, no sé, corregime, muy pocos equipos habrán... no, le abrimos a los laterales y salimos tocando por abajo y el volante se mete y tratamos de tocar. Siempre fue, ¿para qué nos vamos a mentir? Siempre fue pelota larga y a luchar la segunda pelota. En base a ese mar de críticas, también se pensó desde la APF en cambiar un poco el perfil del técnico que habitualmente tuvimos, ¿verdad? Un poco más defensivo, más a la presión, más a la nuestra, porque era el disgusto, entre comillas, no sé por qué, de una gran parte de la afición, no digo todo, ¿verdad? Pero una gran parte de la afición. Yo creo que también nace de allí la idea de traer. Pero el Barcelona jugaba la pelota, Chipi, y Busquets nunca se iba de extremo por derecha, ni cuando él se iba al área era porque se quedaba alguien esporádicamente. Nadie dice que se quede clavado ahí. Pero todo me parece que referenciamos el Barcelona, que le pegó un baile a todo durante 7, 8 años. Todos sabemos que su medio era Busquets, Xavi, Iniesta. Ese Barcelona primero era bueno en defensa, Jota. Y bueno, ¿por qué era de bueno en defensa? Porque Busquets siempre estaba por delante de dos perros de presa, que eran Piqué y Puyol. Que Piqué y Puyol cuando le superaban a la zona defensiva, porque pocas veces que perdían la pelota, ellos te llevaban hacia el banderín del córner y Busquets era el auxilio rápido de ellos. O sea, tenía un sistema defensivo en forma a tomar riesgo, pero su sistema defensivo no era que el que esté por ahí nomás le agarre a quien le agarre. No, era mano a mano en toda la cancha. Era mano a mano posicional. Era mal, vos sabías que ese jugaba 4-3-3 y defendía 4-3-3. Ese equipo defendía como atacaba. Para cerrarle... Nosotros en Paraguay atacamos de una manera y no defendemos de la misma manera. O sea, cada uno el mirón empieza en un lugar y termina en cualquier lado. Jota, perdón, para cerrar mi idea nomás. Capaz el panorama hubiese sido distinto si a Berizzo lo traían inmediatamente después de la eliminación de Rusia 2018. Está bien, igual hablamos de 20 partidos, 2 años. Tiempo, Copa América, sobre todo la Copa América. Igual tuvo tiempo, pero hubiese tenido más tiempo de preparación. O sea, a eso nomás vamos. Está bien, la idea de Berizzo se ajusta al pedido de una gran parte de la afición de reajustar algunos aspectos y empezar a jugar de manera distinta. Pero, insisto, Berizzo viene después del frustrado paso de Osorio. El técnico definitivamente para la APF era Osorio. Y Osorio no quería dirigir a la selección, ¿verdad? O sea, ya sabemos toda la historia que pasó con él. Entonces, ¿qué pasó? Desde aquí por lo menos, me queda esta conclusión. Al salir Osorio, había que buscar un técnico de una jerarquía similar. Me parece que no podemos compararlo a Osorio con Berizzo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, se eligió a alguien de la escuela Bielsa, ya fue cabeza de cuerpo técnico, tuvo un proceso mundialista exitoso con Chile, como parte del cuerpo técnico de Bielsa. Sí. Entonces, como no se lo pudo traer a Bielsa en su momento, bueno, vamos a traer a alguien del entorno de Bielsa. ¿Perdón? No, es una locura, digo, Berizzo, dentro de lo que venimos contratando y lo que miramos, él tiene el currículum como para... Lo que pasa es que en Argentina o en Chile o en otro país no iba a dirigir, pero nosotros normalmente contratamos ese estilo de trayectoria, vamos a decir. O sea, no es tampoco un improvisado. No es un improvisado, pero me parece... tiene mucho currículum, o sea, tiene una carrera muy buena como está técnico. Bien, pero él llega a la selección ya con una Copa América que iba a comenzar en 4 meses. Aparte, bueno, está bien, hagamos de cuenta que no nos iba bien en la Copa América, tuvo 6 amistosos en la última parte del 2019 para ajustar el equipo para las eliminatorias. Tiempo de trabajo le sobra, o sea. Es más, Copa América de por medio, amistosos, o sea, los combos de eliminatoria se suspendieron, o sea, se postergaron en realidad en 2 oportunidades. Le dio más tiempo aún para planificar, aunque en realidad lo que ellos necesitan es trabajar en campo, ¿verdad? Y ahora va a tener otra segunda Copa América.
Insisto, para mí Berizzo es un buen técnico, nadie va a discutir de su capacidad, por algo dirigió en Europa, pero no sé si su idea se ajusta a esta realidad. Y aparte otro tema, Paraguay viene con una necesidad importante de volver a un mundial. O sea, capaz si Berizzo venía después de Tata Martino y no clasificaba al primer mundial, pero trabajó bien, y bueno, listo, le damos una oportunidad más. No, ahora es Hiro. Pero ahora bueno, estamos ¿por qué no hablando le di de más una chiqui? necesidad imperiosa de volver a un mundial. Entonces, mirando desde todos esos aspectos, se hizo una contratación, bueno, vení, vamos a ver qué pasa. Y repito, no estoy menospreciando la carrera de Berizzo, simplemente no, es que mira que por eso, ¿sabe por qué yo le busco la vuelta para encontrarle la razón y el sustento, Fede? Porque los resultados, como dice Chipi, ahí se acaba todo el debate. El resultado es malo, no jugamos nada, no sostenemos 3 partidos seguidos, mismo estilo, para decir hoy jugamos mal. Porque venimos jugando bien, pero Chile, por ejemplo, ahora no hizo el gol y dice jugamos mal, pero Chile sabe a qué juega, jugó mal porque le faltó el gol nomás. Pero hasta inclusive con un técnico nuevo, ellos están, en su comentario te das cuenta que están llenos porque saben a qué juegan. Bueno, nosotros ni siquiera eso. Pero a lo que voy es que esta vez se contrató un técnico con recorrido, que tiene un estilo de juego que era parecido a lo que buscábamos, solamente que la idea esa nomás. Encima, Justo Villar está como gerente deportivo, él conocía su trabajo, o sea, se hizo algo pensado. O sea, no fue, está Berizzo y le traemos a Berizzo para ver qué pasa. No está saliendo. Y hay que buscarle la idea del por qué no sale, y este es el momento de debatir. ¿Vamos a seguir a esperar que salga o le damos la Copa América a otro estilo de juego? No, evidentemente. A eso es más lo que yo voy, pero... La decisión es evidentemente... Por lo menos por esta Copa América va a seguir Berizzo. El tema es que... No, ahí yo coincido con Jota. Entonces que se quede. Claro, ya. que se quede, no. Era ahora o nunca. Sí. O sea, se queda Copa América, se queda hasta el final. O sea, no... Pero ¿cómo? Está bien, pero ¿cómo lo sostenés si nos va demasiado mal? Y sería el peor error de Harrison, de todo lo que ya tuvo. Sería el peor. No, sería el peor, Fede. O sea, si vos lo dejás la Copa América, así pierdas los 5 partidos, déjalo. Fede, ¿sabes qué pasa, Fede? Este era el momento para cambiarlo si querías cambiarlo. Chipi, que si vos, porque te eliminás la Copa América, pero decidiste el proyecto y le tenés que echar para que la gente se calme, entonces vos no estás nutriendo para ganar. Lo que estás haciendo es calmarle a la gente. ¿Entendés? Entonces, ahí hay que ser ya egoísta, olvídate de la gente. Ahora hay que pensar en la gente. Porque después se pierde y la gente va a estar enojada. Pero es ahora, o sostenemos o no sostenemos. Porque el mes de trabajo de Copa América va a ser fundamental para Berizzo o para el siguiente proyecto. Sin dudas, sin dudas. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ya venimos con más, ¿sí? Pausa y ya regresamos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitze. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza.
Ahora desde la app Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera, todo lo haces a tu celular. Descarga la app Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Vuelve la Feria LG a Tupí desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos 5 días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás todas las promociones o llamanos al 021-569-9000. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web www.tupi.com.py a las 24 horas, solo con un clic, y retira tu producto en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe, elige Tupi. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Aquí estamos, señores, 12:37. Lo tenemos a Diego Paulich en línea. Diego, ¿cómo estás? Colega del diario Olé, un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Muchachos, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos. Bueno, Diego, consultarte sobre Víctor Salazar. Estaría cerrando mañana con Olimpia. Creo que manejan la misma información, ¿no? Sí, a ver, Víctor Salazar es uno de los jugadores que el 30 de junio termina su contrato con San Lorenzo. Sabíamos acá ya desde hace unos días, y creo que allá en Paraguay también lo venían hablando, de que Olimpia se había contactado con él, que tenía intenciones de sumarlo, y bueno, por estas horas la información es que tendría todo bastante avanzado como para terminar de cerrar y mudarse de Boedo para Asunción. Así que sí, la información que tenemos a esta hora es que podría transformarse pronto en nuevo refuerzo de Olimpia. Correcto. Diego, ¿cómo es como jugador Víctor Salazar? ¿Qué tipo de lateral es? ¿Qué tipo de jugador es? A ver, un lateral con mucho sacrificio, mucho ida y vuelta, que San Lorenzo ha tenido buenos y malos momentos. Tuvo hace un tiempo atrás por una lesión que le frenó un poco. Él estaba siendo titular y sufrió una lesión grave en la rodilla que obviamente lo obligó a parar y después lo terminó relegando un poco, porque en ese interín siempre tuvo competencia en el puesto, porque San Lorenzo tenía a Gino Peruzzi, un jugador experimentado, también interesante, y encima en ese interín que él está lesionado aparece Andrés Herrera, este chico juvenil de las inferiores que hoy está jugando con la Sub-23, preparándose para los Juegos Olímpicos.
terminó siendo el titular este chico Herrera por encima de Salazar y de Peruzzi, o sea, le tocó perder el lugar por cuestiones fortuitas y no por cuestiones futbolísticas, pero es un jugador que suele rendir, que con continuidad me parece que se acomoda bien a los equipos, que bueno, que tiene la experiencia de haber jugado en un grande acá en Argentina como San Lorenzo, por lo cual me imagino que se podrá adaptar bien a jugar en un club importante de Paraguay como es Olimpia, ¿no? ¿Lo podrías categorizar como ofensivo o como más defensivo en sus funciones? Yo creo que hace las dos cosas. Me parece que se siente más cómodo pasando. Sí, a ver, la verdad es que no quiero hablar de lo que no sé, ¿no? No he visto tanto Olimpia como para entender cómo juega, pero me imagino que será un equipo que va a buscar los partidos y en ese contexto me parece que Salazar le puede ser útil. Ah, correcto. ¿Y defensivamente es sólido o es de los típicos laterales que alguna falencia importante tienen a la hora de defender, ya que su virtud está en atacar? Y a veces por ahí no es su fuerte, no es su principal fuerte, pero tiene tal sacrificio y tal ida y vuelta que por ahí lo que no tiene técnicamente en lo defensivo lo tiene, o sea, lo recupera, ¿no? Lo equipara con ese sacrificio, corre mucho, mete mucho. Me parece que es un refuerzo interesante por Olimpia, que si recupera, obviamente tiene que recuperar su nivel porque esto que digo, ¿no? Venía jugando poco, terminó jugando los últimos partidos porque Herrera se había lesionado primero, después había ido a la selección, Peruzzi tuvo algún problema muscular también que lo dejó varios partidos afuera, entonces terminó siendo titular los últimos partidos de San Lorenzo y no lo hizo mal. Obviamente que va a necesitar agarrar ese ritmo de competencia de todos los fines de semana, pero me parece que es un jugador que se puede adaptar bien, con experiencia también, porque jugó en Central, que es un equipo importante, jugó en San Lorenzo. Me parece que se lleva un refuerzo interesante Olimpia de Paraguay. ¿Ya pasó la tormenta del tema de los Romero y demás o cómo está todo por allí? No, el último tiempo viene todo bastante más tranquilo, se ha calmado un poco la mayoría de las situaciones, ahora estamos en pleno receso, empieza un proceso nuevo porque San Lorenzo ha pasado muchas cosas, ya no está Marcelo Tinelli como presidente, llegó Mauro Cheto como manager, estamos a la espera de que se confirme la llegada del nuevo entrenador, que todo indica que podría ser Paolo Montero, así que nada, habrá que barajar y dar de vuelta en un montón de circunstancias, pero el último tiempo ha sido bastante más tranquilo. Ajá. ¿Y Tinelli sigue manejando desde afuera o ya directamente no tiene ningún tipo de relación? No, la relación sí, porque los dirigentes que están son los mismos que estaban a su lado, pero me parece que ya no está en el día a día de las decisiones, ¿no? ¿Y Ortigosa vuelve? Sí, Ortigosa vuelve. Seguramente mañana esté llegando, apareciendo por el San Lorenzo, porque él estaba en Córdoba. Yo creo que ya viajó, o estará viajando en este momento de Córdoba para Buenos Aires, pero mañana firmaría su contrato. Es obviamente un refuerzo importante para San Lorenzo. Quizás futbolísticamente ya los años pasan para todos y capaz que no venía jugando tanto en Estudiantes de Río Cuarto, pero sí por lo que significa el gordo para la historia de San Lorenzo, su personalidad, ¿no? Además su importancia espiritual con el solo hecho de su presencia, así que me parece que es un refuerzo importante, que aparte es un conocido de Mauro Cheto, ¿no? Yo lo nombraba recién, que acaba de asumir como manager. Bueno, Cheto y Ortigosa fueron compañeros en aquel equipo campeón de San Lorenzo, con Bausa en la Libertadores, con Pixie en el torneo local, y después Cheto lo llevó, cuando fue manager de Central, lo llevó a Central, que estaba en Paraguay, y lo llevó a Central, así que hay una relación ahí muy cercana entre Cheto y Ortigosa también. Correcto. Bueno, gracias por tu tiempo, Diego, muy amable, y bueno, estaremos atentos a lo que pueda pasar con Salazar. Nos decían en privado que ya mañana se firma todo y que se estaría cerrando en un 100%, pero bueno, a la espera de que esto se oficialice, por supuesto, vaya a saber qué puede pasar por el camino. Gracias, Diego, muy amable. Sí, acá tenemos la misma información también, así que seguramente tengan a Salazar por allá en breve. Un abrazo, Diego, muy amable. Abrazo. Diego Paulich, colega del diario Olé, que maneja principalmente San Lorenzo de Almagro, con esta situación. Víctor Salazar, sí, sería el nuevo refuerzo del Olimpia. Jugó contra el 12 de octubre. ¿Jugó frente al 12? Sí, ¿Y cómo lo viste? El 12 de octubre. Lateral de mucha subida. Me parece que... ¿Ofensivo? Sí, ofensivo. Hasta me pareció más ofensivo que defensivo. Por lo menos en el partido que se jugó en Buenos Aires. Coincide con lo que dice sí. Diego, ¿verdad?
Jota, ¿vos lo tenés a Salazar o no? Acá estoy abriendo el video. Con 12 de octubre, que ganó 2-1, estoy... No lo tengo, pero acá estoy por ver. Está bien. Bueno, suma Olimpia a Salazar entonces. ¿Se estaría cerrando mañana o se cierra mañana? Igual, nunca un pero te puso, un fenómeno. Y bueno, pero sabemos jugó que... 3 partidos de la Sudamericana. El año que más partidos jugó 14 de titular y 5 de suplente en el 2018-2019. Después siempre juega 6, 7 partidos, 5 partidos, tiene siempre amarillas en sus partidos, en las veces que juega. Eso muestra su estadística, ¿verdad? Después hay momentos y momentos, por ahí viene y explota ahora. Pero esas son sus estadísticas de un jugador que juega poco. Bueno, allí está Salazar. Habrá que ver acá, está Otálvaro primero, Jota. Después seguramente Salazar viene a pelear después. Juega Salazar si Otálvaro está suspendido. Ah, tenés razón. Arranca bien, ¿cómo le saca después? Si arranca bien, no. No, si arranca bien, no, obviamente. Él viene para jugar ese primer partido de la Copa. Si no, no tiene sentido. No, él viene para jugar ese primer partido categórico. O sea, no va a poner el juego limpio un juvenil ahí. Con la salida de Alan Benítez no queda otra. O sea, va a jugar Salazar. Ahora, si juega bien y ¿qué pasa en el segundo partido? ¿Verdad? ¿Vuelve Otálvaro, no vuelve? Lo tendrá que decidir seguramente Orteman, pero yo creo que Jota la tendría que romper, pero romper con todo para quedarse, porque también Otálvaro tiene su historia en Olimpia y su presente también dentro de todo, más allá de que no haya sido un buen semestre, no solamente para Otálvaro, sino para Olimpia en sí, futbolísticamente hablando, está ahí. Los resultados dentro de todo no han sido malos, vicecampeón y clasificado a octavos de final. Después, bueno, se discutirá el cómo, que hay que mejorar, de qué manera se hizo. No, y revivió el equipo. Revivió el equipo. O sea, yo creo, porque vos mira hoy la frescura que hay, Brian Ojeda está en la selección, los centrales hoy ya salen de lo que antes decíamos Antolín y Polenta, y no estaba Polenta, Antolín y Polenta, y hoy los centrales son Saúl, Antolín, Luis Fernando que se sumó. Sin dudas. ¿Fede? Llegan mensajes al WhatsApp. Bueno. Voy a tomar la posta al reemplazo de Nico. ¿Por qué hay periodistas que critican a Escobar? Riquelme renunció a la selección argentina porque se peleó con Maradona y acá le matan a un paraguayo por culpa de un técnico chanta extranjero, dice. Yo leo nomás. Y otro mensaje dice... Yo no le mato a Escobar, pero eso de dejar la selección por un técnico no, está bien, podés estar harto, enojado, lo que quieras, pero yo no comparto eso. Hasta el punto de renunciar, no. No, aparte, espera, vamos a ser sinceros. Juan Escobar... merece una oportunidad, pero tampoco, como dijo Mourinho una vez, tampoco estaba hablando de Zidane o Maradona, ¿verdad? Cuando se le preguntó por Callejón. No era Callejón. No, esa no sé. Espérate, digo. Esa no sé. Esa no sé. ¿No te acordás de la conferencia de prensa? Sergio León. ¿Viste? Me confundió el acento, la tilde. Te estaba hablando de Sergio León como si fuese que están hablando de Zidane o Maradona. Dijo Mourinho. O sea, tampoco... Con todo respeto a Juan Escobar, que es un grandioso jugador y tiene que tener una oportunidad, tampoco nos va a salvar y es el enganche ni el goleador que necesitamos para ganar un partido. Rojas hizo un buen trabajo dentro de todo, o sea, no sé por qué Rojas está jugando en River. O sea, Escobar también es central lateral, no es lateral. Ahora, si vos me decís, bueno, se queja Moreira, que está en un gran momento en México, en Estados Unidos, que no estaba, hago nomás una comparación, se queja Moreira porque él sí es lateral, él sí ofrece garantía a la hora de atacar, bueno, ahí te acepto, ¿verdad? Pero tampoco es un jugador que todo el pueblo está pidiendo por él, es un muy buen jugador y para mí tiene que estar en la selección y va a sumar. Ahora, tampoco exigamos cosas que no corresponden. Pero por el otro lado, si esto de Escobar se da también con otros jugadores, estamos hablando de rumores que empiezan a correr, también me parece hablaría de que hay cierto malestar de parte de los futbolistas hacia el técnico. Y bueno, que se corten y que no vengan más, porque se enoja uno, después se enoja otro, se enojan todos. No, el técnico es el técnico, por eso puede estar uno de acuerdo. Si es un caso aislado nomás, uno dice, bueno, listo, ya está, se pichó el jugador y listo. Bueno, chao. Pero si hay 2 o 3 que están molestos con el técnico... No sé, pero hay veces porque se juntan y se enojan 2 o 3 y punto. Si hay una falta de respeto, si hay algo mal manejado, que no te quepa ninguna duda que hay un grupo detrás. El grupo en algún momento le va a poner la planchita al entrenador.
Pero acá se nota que ese no es el problema. Los que se enojan por decisiones futbolísticas, no lo elige. Todos estamos de acuerdo hasta con el enojo porque no lo elige, deberían de jugar. Pero es decisión futbolística, no tiene nada que ver con el manejo. O sea, no, ahí hay que darle la derecha a Berizzo. Él para eso es el técnico. Él elige, te enojado porque no te pongo, no querés venir, no venga más. Dice el 767, ningún club de Europa no duró ni 6 meses de Berizzo. A eso le llamas buena carrera. Buena carrera es la del ingeniero Pellegrini, tú ya la diferencia. Berizzo no funciona para una selección, esa es la verdad. Siempre dirigió equipitos como Higgins, Celta y otros equipos de media tabla para abajo. ¿Qué equipo dirigió con éxito Berizzo? Dígame, Chipi y Jota, en Argentina, por ejemplo. Fue campeón en Berizzo Chile. no tiene jerarquía, ahí no ya sean nos pone ciegos, la vereda dice enfrente, como que por eso que no... El oyente. No, pero serán 1 o 2, Jota. Yo creo que la explicación está demasiado bien dada y el que no quiere entender no Por entiende. suerte lo dijimos antes de que venga Berizzo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia con un entrenador. Por eso el entrenador argentino, nosotros tenemos que evaluarlo con el entrenador paraguayo. Por ejemplo, un paraguayo dirigió en Colombia. Sí, un argentino dirigió en Celta. No, al argentino que dirija al Milan. El que dirigió el Celta es lo mismo que el paraguayo que dirigió en Colombia. El argentino, el uruguayo, dirige en Milan, dirige en Real Madrid. O sea, nosotros podemos decir que dirigió en Europa, los argentinos dirigen en Europa. Ahora, un paraguayo que dirige el Celta, ahí estamos hablando de otra cosa, porque a nosotros nos cuesta. Por eso, el currículum de Berizzo no es más que el currículum de cualquier paraguayo nivel A que nosotros tenemos. Hola muchachos, Eduardo Berizzo es de la escuela Marcelo Bielsa, va a morir con su idea por más que no tenga todos los recursos. Ulises hoy dice el mensaje. Bueno, gracias a los oyentes. 0986-800-086, sí, el número de WhatsApp de la radio. Hacemos una pausa. Fede, ¿tenés algo más ahí? El peor erróneo fue Osorio y un peor error nuevo no es raro con Harrison. Y sobre defender a Berizzo, la verdad es un buen técnico, pero no para esta camada. Apoyándome en que lo innovaron con el aporte del profe que viene a charlar sobre la formación, no recuerdo el nombre, habla de Porfirio Maidana. Porfirio Maidana. Berizzo busca que los jugadores funcionen de una manera preprogramada que no lo tienen incluido en su chip y no es capaz de darse cuenta. Ese es el mayor problema de él. Insiste en que ciertos jugadores hagan algo que debería fluir de manera natural y no lo pueden hacer. Está bien insistir con polifuncionales cuando solo tenés 3 cambios, pero ahora tenía 5 y no reemplazaba a uno que se supone está mejor programado para la función que se esperaba de él. Y un texto bastante largo aquí el oyente, pero gracias al 780 por reportarse. Gracias a toda la gente que nos escribe. Bueno, hacemos la pausa. Jota, ¿así? Sí, no, que coincido, solamente que él piensa así. Sí. Berizzo piensa así. Hacemos la pausa. Es que no se da cuenta. Y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor
mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Moyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Gen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos. Hay lista de convocados de Brasil ya para la Copa América de Uruguay, también me decía Fede, y estamos esperando por la nuestra, ¿verdad? De esta tarde. Habrá que ver. Entre esta tarde y mañana había leído. Yo leí esta tarde, ¿verdad? Pero bueno, veremos. Veremos. Porque la delegación en principio viaja el domingo. El domingo va a Goiânia y vuelve. Teniendo en cuenta que hay una semana de diferencia entre partido y partido, porque Paraguay tendrá libre en la segunda fecha. El de Uruguay es Muslera, Campaña, Rochet, Godín, Jiménez, Coates, Araujo, Martín Cáceres, González, Viña, Cándido, Torreira, Betancur, Vecino, Valverde, Gorriarán, Nández, Rodríguez, Cavani, Suárez, Gómez, Torres, Ocampo, Rodríguez, De la Cruz y de Arrascaeta. Los 23 de Uruguay. Espera un poco, 20. A ver acá cuánto tiene Uruguay. 28. 28 y 23 forman parte de la planilla por cada partido. Eso es importante aclarar. Y mira, estoy buscando la de Brasil. Ecuador también tiene lista. Ecuador sí también tiene la lista. Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Galíndez, Preciado, Pineida, Arboleda, Torres, León, Hincapié, Arreaga, Estupiñán, Palacios, Méndez, Arroyo, Caicedo, Novoa, Franco, Plata, Mena, Díaz, Preciado, Caravalli, Martínez, Estrada, Caicedo, Campana, Valencia y Hurtado. ¿Cuántos Caicedo hay? Apellido común en Preciado también. Hay 2 Preciados. Bueno, y Brasil. Perú también, Gallese, Cáceda, Carballo, Corso, Abraham, Lora, Ramos, Santa María, Callens, Araujo, Trabuco, López, Garcés, Tábara, Peña, Cueva, Cartagena, Tapia, Carrillo, Yotún, Arias, García, Ibérico, Valera, Lapadula y Ormeño. Ahí está, Gianluca Lapadula. Se volvieron locos por Lapadula, sí, quien ya fue convocado para el combo anterior. Fue uno de los descubrimientos, entre comillas, de Gareca. Pero ya es grande, ¿verdad? Sí. Ya no tiene 20. Estoy seguro que ya pasó esa etapa. No recuerdo bien su historia. Creo que fue un peruano que fue desde niño a vivir allá por un tema familiar. Si mal no recuerdo. 31 años. Bueno. Ya tiene sus años, sí. Padula. Bueno, y Brasil, Alisson, Ederson, Weberton, Danilo, Emerson, Alexandro, Lodi, Felipe, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Casemiro, Douglas Luiz, Fred, Fabinho, Ribeiro, Everton, Ribeiro, Paquetá, Neymar Jr., Vinicius Jr., Everton, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesús y Gabigol, el equipo de Brasil. Perdón, comenzó su carrera en Juventus, Lapadula, en las formativas de Juventus. De hecho, nació en Turín. Es un futbolista italo-peruano, es decir que sus padres son peruanos y por ese motivo lo trajo Ricardo Gareca a jugar por la selección incaica. Álvaro Aponte, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, Mundo Cerro, ¿cuáles son las novedades? Lo principal, Chipi, pasa por aguardar la decisión del club y de Francisco Arce por la vuelta de Luis Fariña, el futbolista argentino / paraguayo que ya está recuperado de los ataques de ansiedad y pánico que había sufrido. Leímos aquella nota de Olé que le habían hecho al futbolista. Él, en principio, que tiene contrato con Cerro Porteño, deseaba jugar cerca de su familia en Argentina. La situación cambió y se está poniendo a punto, y el deseo suyo es jugar en Cerro Porteño nuevamente. Así que se espera lo que hay de Francisco Arce,
Mañana arrancan los trabajos del Ciclón de Barrio Obrero con miras al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Fluminense el martes 13 de julio en el Estadio General Pablo Rojas. Mañana a las 8 de la mañana, hisopados, luego entrenamientos a las 16 horas, ejercicios físicos y con balones por parte de los dirigidos por Francisco Arce. La novedad pasa por Fernando Romero, que ya firmó contrato por 3 años con Cerro Porteño. 80% del pase adquiere el Ciclón. Ya falta que se lo oficialice nada más en redes sociales. Se presentaría ya mañana los trabajos. Y los 5 futbolistas de Cerro Porteño que están a disposición de la selección paraguaya de fútbol. Falta la lista oficial de 28 jugadores convocados para la Copa América, pero en principio los 5 estarían para la Copa América. Hablo de Alberto Espínola, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Matías Villasanti y Ángel Cardoso Lucena. Estarían a disposición obviamente de la selección y no iniciarían los trabajos mañana en Cerro Porteño, pero ese es el panorama en el Ciclón, Chipi. Bueno, mira vos, ¿algún otro refuerzo, Alvarito, en mente o no? Se busca un mediocampista central. El puesto que Francisco Arce necesita ya desde el comienzo de año a inicio del 2021. ¿Sabes de qué características? Volante central. Tapón, sí. Al inicio de año se buscó a Rodrigo Fernández Cedrés. Guaraní, como de costumbre, no suele vender al fútbol local. Si lo hace es por un monto muy alto. No se pudo contratar al uruguayo. Se habló de Cristian Riveros en su momento. Muy difícil también porque renovó contrato con Nacional. Así que Francisco Arce, en busca de un volante central, tiene a Villasanti y Ángel Cardoso Lucena. Después no mucho más. Los jóvenes Viera y Damián Bodadilla asoman desde abajo, pero le falta aún mucho. Aldo Maíz no pudo demostrar lo que había exhibido tanto en General Díaz como en Defensa y Justicia, así que es el ¿No puesto se queda a reforzar. No, porque tiene contrato hasta junio. Sí. Era préstamo hasta junio y no renovaría Cerro Porteño. ¿Cerro tiene suficiente para medir a Fluminense, J? En potencial de equipo, sí. En nombre sabemos que todos los que jueguen en un 70% son experimentados, pero hay un 30%, 60, 30, 40, vamos a decir, de jugadores que están sumando sus primeros 10 partidos. O sus primeros 20 partidos en primera división. Pero si llega bien el equipo armado, como Cerro, lo que tiene a su favor es que su equipo ya sabe a qué juega. Entonces el que entra, si está bien, potencia el estilo de juego que tiene, pero en jerarquía tiene lo que tiene, más de eso no. Bueno, Álvaro, ¿qué más en Cerro? Cristian Aquino, si no me equivoco, Fede, era el árbitro de aquel gol fantasma de San Lorenzo ante Cerro Porteño, suspendido por más de 2 años. Y luego de ese tiempo volverá a arbitrar en el fútbol paraguayo, pero en las categorías menores. En intermedia, si no me equivoco, en primera B, va a volver a arbitrar. Esa no era jugada de línea. Sí, pero se le suspendió a todos. Se le suspendió el árbitro. Pero en realidad la suspensión fue por 20 o 22 partidos. Sí, pero que ya cumplió. Sí, hace 2 años aproximadamente que no pita. Exactamente. Sí. Solo que ese fue su último partido. Sí, después ya no pitó más. Y ese partido fue un 14 o 15 de mayo, si mal no recuerdo. Es decir que en la olla. Ya pasaron 2 años y nunca volvió a dirigir. Bueno, Alvarito, ¿cerramos por acá? Sí, señor. Mañana, reiterar, vuelven a los trabajos los futbolistas del Ciclón. 8 de la mañana hisopados, 16 horas de entrenamiento y se preparan 4 amistosos para Cerro Porteño antes del 13 de julio, ante Fluminense, que va a ser el primer partido oficial del segundo semestre. Hagamos un juego, Jota. Un abrazo, Alvarito. Abrazo. Si vos fueses Zapaco, Chiqui o el que puede contratar un jugador a nivel local, ¿quién sería? Estando en Cerro, sos técnico de Cerro y te dan, ¿sabes qué? Tenemos la billetera, toma, anda, tráele. Y no hay ningún tipo de impedimento, el jugador se vuelve loco, estamos todos de acuerdo. ¿A quién lo traes? Y Morel, el jugador es Morel. ¿Morel? Morel es por proyecto, por futuro, por la posición, por lo que necesito, por estilo de juego, por todo Morel. Después Fernández Cedrés. Son los dos, Guaraní tiene los dos. No hay volantes centrales sub-20 por lo que hablamos del sub-20, ¿te acuerdas? Marcos Gómez, que ahora aparece en Olimpia, él ya tendría que haber estado jugando hace 3 años en Olimpia. Y ahora recién empieza a tener algunos que otros minutos. No hay. Volante central no hay. Ríos de 12 de octubre, un volante medio mixto, después son todos los grandes. Hacen nomás equipo por equipo. En Nacional está Riveros,
Sí. En 12 de octubre, Topo. Richard en Olimpia. Extranjero en Libertad. Los dos, Mejía y Bocanegra. Sí. Después en Sol de América, Ferreira. No lo va a estirar Cerro a Pajarito Ferreira. Para mí me encanta, es un jugador, pero hoy no es un jugador por su edad y por su recorrido. Es una apuesta muy grande llevarlo hoy a Cerro. O sea, no creo que esté entre las prioridades, a no ser que sea un buen negocio y es un jugador que te puede servir, pero no vas a ir a buscarlo vos a Ferreira hoy. No sé cómo se puede entender para que no quede mal. No, Ferreira, no es, pero es entiende. un jugador súper útil, ¿verdad? Es el oficio del puesto. Pero él ya está cerca de los 30 también, ¿verdad? Después no sé qué equipo me falta. No. River. Y River Molina. siempre utiliza un tapón Molina, o hay veces lo utilizó Agüero, hay veces lo utilizó a Torales, hay veces a Cristian Sosa, son todos grandes. No hay, Morel es extraordinario, y Morel fue el volante central sub-19 de Chiqui Arce en ese equipo que después terminó saliendo campeón de Garnero. Garnero agarra en la sexta, séptima fecha y cambia el sub-19, él lo pone a Marino, a Bogarín creo, y lo saca a Morel y lo pone a Julio Cáceres en el equipo y lo pone a Palau con Aguilar, jugaba por fuera, Palau con no me acuerdo con quién por dentro. Palau con otro experimentado jugaban por dentro y Aguilar jugaba de 8. Mendoza. Mendoza creo que no fue campeón, fue con Feli Darío León. Mendoza era el juvenil de ese equipo de Fauro y compañía. Sí, Mendoza estaba ahí, ¿sabes dónde? En Olimpia, me parece. Mendoza está en Guaraní. Él no fue campeón con Garnero, me parece. Palau con Juan Aguilar fue el medio titular, porque allí jugaba Bogarín y Bogarín entraba esporádicamente, ¿verdad? Camacho Rodrigo arriba, Marina y veces jugaba. Estaba Iván Bogarín González era también. Bogarín era el sub-19, Jota. Sí, Bogarín era el que eligió Garnero. Bogarín y Marín son los sub-19 que él eligió. Sí. Pero en ese equipo, el que arrancó el campeonato como titular era Morel, que era sub-19 también. Y Chiqui Arce lo ponía a él de lateral, de volante central, a Patiño de lateral derecho. Y sus centrales eran Joel Benítez con el otro muchacho. No me viene ya hace tanto tiempo también de eso. Pero Morel era el volante central de Chiqui, de ese equipo que después terminó saliendo campeón con Garnero. Y después no hay otro volante central de esa edad que tenga tantos partidos en primera como para poder llevarlo en una octavo de final de Copa Libertadores como refuerzo o solución. Lo saludo a Ariel Infran. Ariel, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la Audiencia Unión. Bueno, Ariel. Señor. ¿Y Olimpia qué refuerzo tendrá aparte de Salazar? Está para sumarse de Salazar, ¿no? Sí, ya está lo de Víctor Salazar, va a ser hasta finales del 2022. Y también van a estar anunciando en las próximas horas lo del zaguero central por el sector izquierdo, zaguero central zurdo, uruguayo, que no juega en el fútbol uruguayo, está jugando en otra liga. Es también ya otro refuerzo que van a estar confirmando ya en las próximas horas a través de las redes sociales del Club Olimpia. Son dos los refuerzos extranjeros que están llegando y dos más que retornan, el caso de Fernando Cardoso y de Alan Vargas. Muy bien. Vargas, vos lo conocés, Jota, ¿no? El lateral derecho de Resistencia. ¿Sí? ¿Y qué tal juega? Y el lateral dinámico, ofensivo, como quién podemos decir. Es más Iván Ramírez que Piris. Es más Beto Espínola que Rojas. O sea, es más el lateral volante que el lateral central. Pero buen jugador, tiene su estilo, a mí me gusta, tiene todo. Corre, dinámico, tiene técnica. Tiene todo por confirmar algo. ¿Y quiénes se van finalmente de Olimpia, Ariel? Y son los 12 que ya se conocen. Ayer yo tenía la información otra vez, antes de ayer en realidad, de colegas chilenos sobre la posible ida de Rodrigo Rojas al fútbol chileno. Finalmente me pude comunicar con Rodrigo, me dijo que no, que él tiene contrato
hasta diciembre con el Club Olimpia, y la idea es justamente cumplir con ese contrato y tratar de realizar nuevamente o de recuperar ese nivel que tuvo en torneos anteriores. Pero hay que ver, aparentemente podría estar también en la lista de los que no van a continuar ya en esta clausura 2021. Ariel, ¿cuál es la situación de Jorge Rojas y de la Cruz? ¿Ellos dejan de pertenecer a Olimpia o fueron a préstamo a Sudamérica? Jorge Rojas ya no pertenece, sí, a la de la Cruz. Beto de la Cruz, él va a préstamo, porque él tiene todavía contrato con el Olimpia. Bueno, Ariel, ¿algo más? Lo de Polenta, ya prácticamente es un hecho que no continúa. Están con los demás, están negociando una decisión amistosa para ver si es que se pueda llegar de un buen término a un acuerdo de decisión, y seguramente ya en las próximas horas se va a estar definiendo. El plantel se va a presentar el lunes para la prueba médica, todos los estudios correspondientes, y después ya automáticamente van a Encarnación para la pretemporada correspondiente. Muy bien, gracias Ariel, un abrazo. Dale, señor, será hasta la próxima. ¿Y si fueses técnico de Olimpia, Jota? Y lo llevo a Morel, si es el único. ¿Morel? ¿Qué? La solución es... Yo ya no quiero candidatar a presidente de la República, Morel, Jota. Y es el volante tapón de quién le falta a la selección. Morel, el volante tapón, si decimos hoy un volante tapón... estábamos hablando de si cambiamos la idea de Berizzo. Bueno, vamos a poner un fijo. ¿Quién va a ser el volante tapón? No, y oye... Es Piris, Morel. Piris, Amota o Morel. Y Piris es más rompedor otra vez que Morel. De hecho, en el Flamengo a Piris no lo utilizan como fijo, lo utilizan como perro de presa. En Olimpia tampoco lo utilizaban como fijo. En el Olimpia campeón él siempre entraba. Y él entraba y era el que rompía. Por ahí en Rubio Ñu con el Toro Acuña él rompía, ¿verdad? En algún momento jugó de volante tapón porque él es un volante defensivo. Pero él su recorrido te da para soltarlo. El que va a terminar siendo tapón porque no tiene la dinámica para hacer el ofensivo es Morel, por más que a Morel le gusta soltarse, pero Morel tiene que ser más fijo por su oficio y su fuerza para marcar y por su buen pie, porque él en realidad su mentalidad es de segundo volante. A él hay que insistirle en que se quede ahí de tapón, pero a él su dinámica no le da para ir y venir, por eso que termina jugando de central hay veces. Entonces, él va a terminar siendo un volante central, así como fue Jorge Mendoza. Jorge Mendoza era un extremo y después se metió por dentro, como Cristian Sosa, como Aldo Vera. Después con el tiempo terminan siendo jugadores. Patito Aquino, ¿verdad? El mejor ejemplo de Patito Aquino. Sí. Bueno, hacemos la pausa. Antes, Fede. Si Berizzo no cuenta con los jugadores apropiados para ejecutar su idea, una de dos, o cambia a los jugadores o adapta su idea a lo que tiene. No se puede seguir esperando a que los jugadores adopten su idea si en la tabla de posiciones se demuestra que estamos fuera de zona de clasificación al Mundial. Saludos, dice el 269. Y una cuestión informativa, estaba leyendo tweets de otros medios y otros colegas. Ellos pudieron entrevistar a Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, y Enrique Sánchez, miembro del Departamento de Selecciones. Y ambos coinciden con que Berizzo hoy es intocable en la selección. O sea, ambos repiten el mismo discurso, confían en el trabajo de Berizzo y ni se habla, repito, según lo que leo, se habla de removerlo al técnico de la selección. Fede, por algo salieron a hablar y a dar este discurso, o sea, ni se habla del cambio de técnico, claro. O sea, no. Hay Berizzo para Copa América y hay Berizzo para eliminatorias, uno supone, o sea, no. Así que para todo aquel que pensó que podía haber un cambio, por lo menos en base a estas declaraciones, no. En redes sociales el tema de Gustavo Costa, después de que podría salir Berizzo, es como que eso tomó fuerza también de alguna manera y se terminó expandiendo, ¿verdad? Como que al parecer se iba a ir Berizzo, pero no. Ya salieron a hablar Díaz de Vivar y Enrique Sánchez, como decía recién Fede, y ya descartaron cualquier tipo de posibilidad. Así que tendremos Berizzo el lunes frente a Bolivia y por toda la Copa América. Su segunda Copa América, ¿sí? Sí. Su segunda Copa América. En la primera había debutado con un 2-2 frente a Qatar, 1-1 ante Argentina y caímos ante Colombia. En el tercer partido en el Arena Fontenova, J había tomado sol en la previa del partido esa mañana y... Sol nomás. No, otra cosa tomamos, ese fue el domingo. ¿Y qué fue? El viernes fue Jota, ¿verdad?
que después de Ecuador-Chile, una cervecita, tampoco pasa nada. Y después nos fuimos a dormir, como corresponde. Y después, el domingo el partido frente al cuadro de Colombia. Muy mal partido de Paraguay. Caímos y nos favoreció que el famoso empate. De Japón. Sí. De Japón. Japón contra Ecuador. Ecuador, exacto. Y Japón y Ecuador empataron y clasificamos. Ya al cuarto de estábamos final. preparando las maletas, por decirlo de alguna manera, y se dio un resultado ilógico en la última fecha y eso permitió que Paraguay clasifique como el peor tercero. El peor tercero, sí. Sí, señor. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora desde la app de Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera. Todo lo haces con tu celular. Descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, 13:20, vamos al informe de Eurocopa. Arranca mañana Turquía-Italia. Italia-Turquía, en verdad, en el Olímpico de Roma, en una decisión que no es a causa de la pandemia. Acuérdense que esta decisión de jugar en toda Europa es por un aniversario importante que cumple 60 años. Sí. Es la Eurocopa, y por eso se juegan en distintos países, que no en todos los países, porque hay ciertas condiciones. Por ejemplo, para la final, solamente 2 estadios llegaron a la final, vale la redundancia de la palabra, de la elección de la UEFA. Entonces, hay en total 10 o 12. 12 estadios, 12 sedes por toda Europa, donde 12 países distintos. 12 países distintos. Por exacto. ejemplo, el sábado se va a jugar un partido en Azerbaiyán, en Bakú. En Bakú. Bakú, que tiene una actividad tremenda deportiva últimamente por todo lo que ha crecido como ciudad, como país, ex URSS, ¿verdad? Ex Unión Soviética. De hecho, el Gran Premio de Fórmula 1 recientemente fue en Bakú. Tienen un montón de competencias deportivas. Allí nació nada menos que el ogro de Bakú,
Estoy hablando de Garry Kasparov, uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos, ¿sí? Hacemos el informe, ¿sí? Escuchamos y ya venimos. Con un partido comenzará mañana la disputa de la Eurocopa. En su edición 2021 el torneo se jugará por segunda vez con 24 equipos y en 12 países distintos como parte de la celebración del aniversario número 60 de la disputa del certamen más importante de selecciones del viejo continente. La inauguración se llevará a cabo mañana con el duelo entre Italia y Turquía en el Estadio Olímpico de Roma desde las 15 horas nuestra. La final está prevista para el 11 de julio en Wembley. 24 selecciones serán divididas en 6 grupos de 4 equipos en cada uno de los mismos. Avanzarán a octavos de final los 2 primeros de cada serie más los 4 mejores terceros. A más del duelo entre Italia y Turquía, el sábado jugarán por el grupo A desde las 9 de la mañana Gales y Suiza en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. También el sábado por el grupo B desde las 12 Dinamarca medirá a Finlandia en el Parken Stadium de Copenhague. Se completará la cartelera de mañana con Rusia frente a Bélgica, selección semifinalista del Mundial 2018. El partido se jugará desde las 15 en el estadio Kreptovsky de San Petersburgo, Rusia. Bueno, para ir cerrando de a poquito, mañana, atención, mañana a las 11:30, o en verdad, no antes de las 11:30, porque va a depender de cómo termine Zverev Tsitsipas, que es la otra semifinal de Roland Garros, que arranca a las 2:50 p.m., serían acá 8:50, ¿sí? Casi 9 de la mañana arranca el partido entre Alexander Zverev y Tsitsipas, el griego, contra el alemán. Una semifinal de Roland Garros. Y no antes de las 11:30, es decir, dependiendo del otro partido, arranca o un poco más tarde o a las 11:30, si en caso de que Zverev Tsitsipas termine antes de las 11:30, obviamente. Así que Djokovic-Nadal, el gran duelo, gran partido, el 1 contra el 3 en el ranking actual, mañana en Rolanga, ¿sí? Para definir a los finalistas que el domingo van a buscar el trofeo máximo. Mañana se puede cortar una racha de 11 años de victorias de Rafael Nadal. Sería algo histórico. Djokovic, que además pelea al igual que Federer y que Nadal, ser el tenista con más títulos de Grand Slams. Lo veremos con el tiempo. Nadal, si consigue y llega a la final, uno dice, ¿será que Tsitsipas o Zverev, más allá del buen momento, le podrán arrebatar el título a Rafa en su casa donde ya ganó 11 veces? No creo. Pero bueno, el mayor rival de Nadal mañana se llama Novak Djokovic, con un historial polémico entre los dos, de idas y vueltas, y muy, pero muy parejo en cuanto a los resultados. Y hablando del serbio Djokovic, justamente acabo de ver un video que acaba de subir a su red social, a Twitter, donde le manda saludos y lo felicita al nuevo MVP de la NBA. Discutido, odiado quizás por muchos, Nikola Jokic, compañero de Facundo Campazzo en los Denver Nuggets, ha hecho una temporada fantástica. Hace poco había una crítica justamente de uno de los comentaristas más importantes de la cadena Fox de la NBA, diciendo va a ser el peor MVP de toda la historia en 35 años, porque bueno, no es de los más mágicos que tiene la NBA, pero ha hecho una temporada tremenda y se llevó el serbio el MVP. Y obviamente como serbio también Novak Djokovic, amigo de Jokic, lo saludó a través de sus redes sociales por el premio que obtuvo el jugador Nikola Jokic. Bueno, nos vamos, señores. Fede, ¿algo más? Un último mensaje del 342. Pregunta por el puesto de lateral izquierdo en Olimpia. ¿Se mueven o se quedan Ergas y Torres? No se lo preguntamos, Ariel, pero hasta donde tenemos en cuanto a información, se mantienen ambos. Muy bien. El tema en Olimpia estaba solo por el sector derecho. Por izquierda no se habló. Ergas acaba de recuperarse de la lesión. Tiene contrato aún hasta diciembre y seguramente va a ser una alternativa. Muy bien. Jota, ¿algo más? No, un saludo para todos y especialmente para nuestro maestro, para Nico. Sí. Un gran abrazo para el querido Nico, realmente. Lo extrañamos y queremos estar con él, por supuesto. Nos vamos. Mañana volvemos, ¿sí? 11:30, aquí como siempre. Va a estar empezando Djokovic Nadal mañana a esta hora. A esta hora no, a esta hora podría estar por la mitad del partido, más o menos. No creo que se termine rápido. Así que volvemos con todas las novedades de cara a la Copa América. El domingo viaja a Paraguay, el lunes juega, mañana arranca la Eurocopa, Italia-Turquía, el domingo arranca la Copa América, Brasil
ante Venezuela, es el partido inaugural, así que hay mucho por contar y por andar. Nos vamos, que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora pagar en comercio con tu app Itaú PY es fácil, seguro y además podés elegir la forma de pago que quieras con tu cuenta, con tarjeta de crédito o con tu préstamo preaprobado. Solo tenés que escanear el código QR a la hora de pagar, seguir los pasos y listo. Descarga la app de Itaú PY y haz tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puchupe Quitadol. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Mitaja mitanusuña mojaraibai, jaepti tormento, y catuba oso, debe ñangarecora mujesecuera ave, ani de heyare. Ella ponder en viapo, entero beba y me responsable. De iguara momita tera mitanusure, que uñen bojarai, pa enoi 911, tera 147 fono ayúdape. Nemo marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, ABI, Entidad Binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. No necesitamos votos, sino alguien que trabaje. Ya basta de maquillaje, al final siempre lo mismo. Nadie compra el espejismo, si el orgullo y patriotismo. Dani Centurión Intendente, coraje para cambiar Asunción. Votá Lista 32. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. Lista 32. Dani Centurión Intendente, coraje para cambiar Asunción. Radio La Unión R800 AM. A tu ventana, niña hechicera, llego rendido a entonarte mis pobres trovas llenas de amor.
Deja tu sueño color de rosa y escucha atenta todas las penas y la amargura de este cantor. Despierta niña y oye las notas de la guitarra, oye las quejas de mi alma triste sentimental, que a cada hora sueña y delira por tus caricias, y en tu ventana todas las noches llora su mal. A mucho tiempo que te quería, desde que te he visto, enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos, y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. Si tú supieras, niña dorada, lo que yo sufro, si tú supieras de mis ensueños, de mi pasión, estos cariños jamás gustados, estos amores, ablandarían con su terneza tu corazón. Tú bien comprendes que te amo tanto cual nadie nunca en esta vida podrá quererte mejor que yo. Y en esta quejas de la guitarra con toda el alma, te digo niña, se enoja y tú y se pesaico. A mucho tiempo que te quería, desde que te he visto, enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos, y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. Mucho tiempo que te quería, desde que te he visto, enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos, y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya son las 13:33. 22 grados de temperatura, sigue nublada la siesta tarde. Baeche copende asayé, ponante pa. Hola doña Fátima, nuestra compañera de servicios. No voy a contar nada sobre ella, pero podría perfectamente. Porque esa risa pícara. Isaac, buenas tardes, un gusto. Hola, Ale Ortigosa, nuestro productor ejecutivo, está Germán, Diego, todo el equipo siempre generando información para ustedes. ¿Cómo atardecieron? Sí, no. Hoy don Carlos no nos acompaña por unos días porque está con algunas gestiones familiares y que obviamente se va a reincorporar en unos días. Así que en estos días les voy a acompañar solo aquí en cada siesta que venimos para hacer este recuento de los principales temas. Sí, es como un recuento, las actualizaciones que corresponden y generar más entrevistas de impacto. Saludos a la gente que nos sigue en Ciudad del Este, 95.7 FM, 104.1 Caguazú y la zona de Curuguatú, Radio Popular, por supuesto, también 95.5, que hacen que lleguen las actualizaciones, noticias de calidad que generamos aquí en la Unión 800 AM. Uno de los temas importantes del día. Sí, detectaron inconvenientes, fallas en el puente que une Cruce Tacuatí con Ciudad de Tacuatí, sobre el arroyo Lorito específicamente. La intendente de Tacuatí, por nota, avisó a la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones los primeros días de mayo, para ser más precisos. Habían comenzado unos trabajos de submuración, le llaman. Es como construir unos muros en torno a la fundación. La fundación sería como la base interna, bajo tierra, de lo que sostiene al puente, a lo que sostiene la estructura de un puente. ¿Por qué? Porque había bajado el nivel del arroyo y la fundación quedó expuesta. Y lentamente la fundación, y de la fundación iba desprendiéndose material
que hacían el concepto en sí. Entonces una submuración, un bolleréjico ahí, con un muro, pero eso lo hicieron del lado de un lado del puente, de hacia Tacuatí. Bien. Y tenían pensado avanzar en los trabajos del lado del cruce, del otro lado del puente, pero no alcanzó el tiempo. Hicieron unas verificaciones. Esto les describo basada en una entrevista con el ingeniero Roberto Argaña, quien es el director de puentes del Ministerio de Obras Públicas. Revisaron si había alguna fisura, si había algún elemento no adecuado, y entonces encontraron que estaba en relativo buen estado. Por eso es que no clausuraron el tránsito, pero que con las lluvias de estos días aparentemente la fundación cedió y por eso se produjo el derrumbe. De igual modo, este no es un puente nuevo, es un puente, no estoy justificando ni nada, estoy describiendo la información oficial que nos entregaron. Es un puente antiguo, tiene unos 20 años aproximadamente, y ¿cuál es la particularidad? Que cuando hicieron la ruta asfáltica entre Cruce Tacuatí y Tacuatí, ese puente anteriormente tenía empedrado encima. Entonces lo que hicieron fue recapar encima del puente. ¿Por qué es importante un peritaje a partir de ahora para identificar las condiciones en que sí realmente se encontraban? Si efectivamente fue el hecho que haya cedido la fundación la causa del derrumbe y fallecimiento de 3 personas en consecuencia y 3 personas heridas después de esta situación, y sobre todo por qué habían solamente recapado, por qué no implicó la construcción de un nuevo puente, porque un detalle nos dio el ingeniero Argaña, que recordarán hace unos años se había dado un desmoronamiento de la capa asfáltica sobre la ruta que une Santa Rosa de la Guaraí y Villaú. Ambos arroyos en algún momento se encuentran, por decir así. Desembocan uno con otro a probablemente el Pané. No, esa información no la tengo bien clara, pero que en algún punto se encuentran estos arroyos, y el efecto dominó probablemente haya hecho que en estas condiciones quede el puente que está sobre el arroyo Lorito. 3 personas fallecidas. 3 personas fallecidas. Claro que hay que hacer un peritaje y hay que abrir una investigación penal. El fiscal Alberto Torres de Santa Rosa de la Guaraí es quien ya tiene a su cargo la investigación, la constitución sobre todo. Ya procedieron a retirar los vehículos que se quedaron en consecuencia afectados, en los que viajaban estas personas. Fueron los menonitas quienes llevaron sus maquinarias para retirar estos vehículos y buscar la manera de crear otro trayecto para cruzar de un lado a otro, tomando como base que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está ausente. Sí. Eso es, según la información oficial, eso es lo que ocurrió. Pero qué tragedia, y que hay que revisar responsabilidades penales en este contexto. Porque si el puente se encontraba en condiciones desfavorables, porque la fundación se encontraba comprometida, obviamente tienen que en ese contexto revisar si la decisión tomada de permitir el tránsito sobre esta vía era o no favorable. Peala Oikoa. Amo Tacuatí cruce Ipibe, 1,5 kilómetros específicamente, dijo el ingeniero Argaña, mientras que el comisario Jorge Valdés, quien en horas de la madrugada intervino junto con su personal, porque una persona que intentaba cruzar del otro lado, cruzar el puente, pero ante este accidente, no sé si llamarle accidente, me corrijo, este derrumbe, bueno, regresa a la comisaría para dar aviso, y a partir se dio la serie de intervenciones de los bomberos voluntarios de Santa Rosa de la Guaraí, por ejemplo.
Ya son las 13:40. Otra información relevante tiene que ver con la puesta en marcha o en funcionamiento de la planta que genera oxígeno medicinal en Acepar. Y sí, presentan como la octava maravilla del mundo. Y esa planta, si bien va a ayudar sobre todo a proveer oxígeno permanentemente a el hospital de Villa Ayes, como ya ocurrió hoy, lo que produjeron hoy alcanza solo para eso. No se hagan la idea de que esa planta va a resolver la crisis que las propias autoridades de salud permitieron que se genere. Porque pasaron 1 año, 3 meses, y en todo este tiempo se preocuparon, proyectaron de construir plantas generadoras de oxígeno, no lo hicieron. ¿Y por qué decimos construir? Porque al final montar, armar es construir. Se compran por partes y se hace el ensamblado que corresponde entre tubos, máquinas, llaves y una serie de trabajos. En conclusión, es construir al final de cuentas. O sea, no es construir con ladrillo y cemento en otros términos, otro tipo de construcciones. Pero peando Yapoy Jicuey durante todo este tiempo. Haga Aipo presidente Mario Abdo Yepe Ojo Peteña con los dueños de Atupe con los dueños de las plantas de las 5 empresas con quienes se tiene firmado contrato de provisión de oxígeno para todos los hospitales, porque en el país, cuando hablamos de redes del Ministerio de Salud, solo 3 tienen plantas generadoras: Itagua, INERAM y Hospital de Trauma. Hospital de Trauma vio Yepe Acuri Joyeraja al INERAM. Eso es lo que pasó. Maricha Olite escribió en su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento de su madre, doña Marina. Ella venía contando en redes sociales hace tiempo cómo ella misma le estaba acompañando a su mamá en ese proceso de internación y demás. Maricha y Malala Olite, que son las hijas de don Olite, comediante. Bueno, la señora Marina falleció ayer, fue intervenida de urgencia y finalmente no resistió. Gracias por tanto, escribió Maricha. Me quedo con esta foto en donde estuvimos celebrando la llegada de este año nuevo, con esperanzas puestas en que todo iba a mejorar, y la recordarán con alegría, con esa fuerza infinita. Como les digo, hace tiempo todas las familias, entorno cercano de amistad laboral, ya sufrimos pérdidas como consecuencia del COVID-19. Otra información: las obstetras están exigiendo al gobierno de Mario Abdo Benítez que pueda priorizar a las embarazadas ahora con que contamos vacunas de la plataforma Moderna, que es la compatible para que las embarazadas puedan recibir, pero en un escenario de burocracia, y por si fuera poco, tienen que enfrentar la desinformación en cuanto a cuándo tienen que ir y demás. Hay del universo de embarazadas fallecidas, el 57% fue por COVID. Evidencia suficiente para sostener que es una población vulnerable. Y aún así, teniendo las vacunas, se sigue dilatando su aplicación. Así que no nos digan los vacunatorios están vacíos. Hay burocracia que impide que las vacunas lleguen a quienes corresponden. Eso hay que sostener y asumir. Eso, no es que estén vacíos. Las vacunas están alejadas de la gente. Y esto no tiene nada que ver con los 2 shopping ni Mariscal ni del Sol, pero llevaron a 2 centros comerciales que, en comparación a otros que son más masivos, obviamente, donde deberíamos elegir también llevar,
Mercado 4, Mercado de Abasto, Mercado de San Lorenzo, Abasto Norte. Después, díganme ustedes más en la zona central, donde sí hay problemas con respecto a la demanda. Pero hay problemas por unos privilegios, por unas trabas, burocracia, desorganización. Todavía ese tema del registro ante la vacunación, claro que es un problema, gente. Claro que es un problema. El doctor Mime estuvo escribiendo que él cree que se podría habilitar vacunación para las personas de 55 años y más, pero eso lo vamos a saber recién mañana, seguramente en conferencia de prensa. Mañana en conferencia de prensa, que hacen los viernes los anuncios que corresponden. Bueno, la Cámara de Senadores terminó aprobando un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la caída del puente en la zona de Tacuatí, específicamente. Qué irresponsabilidad tan grande de las autoridades técnicas de permitir que el paso sobre este puente. Sí, 3 personas fallecidas. Claro que tiene que existir investigación fiscal para determinar qué es lo que pasó. Porque si ya hubo anuncio de que la fundación estaba con problemas, es cierto, sin fisuras, pero la fundación con problemas permitieron igual el tránsito. Co puente Tuyaari, puente Puajú, Cocueje, Mario Audo Benítez, el año pasado, Mario Audo Benítez y Vince, que es lo que yo siempre les digo. Ojo, oye, fotografías y cuela puente en Dive, para mostrar que ellos son buen gobierno. ¿Sí? Manuma Catumboja, compatriota. No, insostenible. Les doy 2 números de teléfono por si ustedes quieran tener la cortesía, la amabilidad, el gesto solidario de aportar, porque específicamente en esa carpa solidaria que está instalada en el Hospital de Clínicas, de a poco se van acabando los insumos, papel higiénico, agua, otro tipo de alimentos, pañales y demás. Así que si ustedes quieren colaborar, si quieren contar, cuentan. Si no quieren contar que hicieron donativos, no lo cuenten, es decisión personal. Lo importante es hacerlo. 0981 93 92 10 0983 93 92 10 y 0993 36 48 43 es el otro número de teléfono. Haciendo la actualización, 203 personas al cierre de ayer en espera de camas de terapia intensiva. El doctor Ángel Núñez nos confirmó que si tuviéramos más dispositivos de alto flujo para llevar oxígeno directamente y con mayor fuerza, con alto flujo a los pulmones, se podría evitar que la gente masivamente requiera terapia intensiva. ¿Recuerdan ese numerito? Son números, pero reflejan nuestra realidad. El 84% de las personas que fallecieron del universo de fallecidos en mayo como consecuencia del COVID, el 84% falleció porque no ingresó a terapia intensiva, porque hubo problemas, demoras en los traslados a hospitales más complejos. Todavía hay problemas con respecto al protocolo del manejo clínico, en qué contexto, la medicación. Tú te medicamentos, no cubre todos los medicamentos que te recetan en los hospitales, por ejemplo. Bueno, pasaron 1 año, 3 meses y nosotros seguimos hablando de los mismos problemas. ¿Qué ha cambiado? Nada, ni siquiera en el modelo de gestión. También recapitular este pedido de informe al Ministerio de Salud, porque del total del dinero que se le asignó al Ministerio, solo se ejecutó el 23%. Desde el Ministerio de Salud dicen que en realidad lo demás está comprometido, pero quieren tener más datos sobre esos 2 elementos en Cámara de Senadores. Por lo tanto, pidieron informe
para esta comisión especial que se encarga de revisar la ejecución de la plata que se concedió en el marco de la Ley de Emergencia Nacional. Vamos hasta el departamento de San Pedro también, siempre el departamento excluido. Dijo el doctor Ángel Núñez hoy, San Pedro, Caazapá, Nindeyú son los departamentos en peor estado cuando hablamos de redes de salud, de condiciones de hospitales. Y Joaquín Robledo, poblador de la colonia Barbero, ya está en línea. Joaquín Ibarrola, Don Joaquín, ¿dónde asayé? Muy bien, buenas tardes, Javier. ¿Cómo anda Joaquín Ibarrola? Ya sube Paraguayo, por de Paraguayo con la iba y sande y hoy. Ayepa, iba y pámano ya lo mismo te voy a poner allá. Ya, y ahí mala y por de y ponaje, ven la porte de ese ponaje, ya Paraguayo. Joaquín, Baixeiteco Peña maneja Ginaco COVID-19 amo colonia Barbero, departamento de San Pedro. Javier, impresionante la Yecuada, y me digo la llana, pero todo es COVID ya, porque la vacío a veces periformal o en la reformal. O Paisaguarín va a hacer. O Paisaguarín, o Peico, temas respiratorios, la gesta, o probablemente con peja es una pembasija, o jugante con internet, que peja, o yando uemia, o yando y capuya, y echala la joya. Joaquín, ¿cuánto en Bogue habitante Paureco con Aitejina colonia Barbero? ¿Bogue más o menos? Ahora hay más de 12.000 habitantes. Pereco, puesto de salud, Picojina bebé. Pero bueno, competí puesto de salud con doctor, APS, hoy no tiene nombre especial. Unidad de salud familiar, oye Eva. Exactamente, el grupo espectacular la atención de los médicos a Barbero de la UPAI al lado Javier. O sea que todos los días hoy PTI médico bebé Joaquín. Pero bueno, PTI médico, a 24 horas. PTI. Sea la realidad ya es. Jaipu acá pico Joaquín. Ya pongo todo lo posible pues a después, entonces como está pisado y atender las acciones a ver horas de espera. O putu uy mía o ya doña atender ya me pendeje. Doña atender ya me oreje, para la gracias a Dios lo hueco con doctor qua vaya cojera. Antonio López. Antonio López. Pero Barbero Guabo hípico. Barbero Guabo, y gracias a Dios Barbero Guabo. Hoy menos estudiar acá es Cuba, ve ayepa. Cuba por estudiar. Pe ya ojo directo y te llega una colonia Barbero pe va a poner más. Directo, hospital en día, gracias a Dios va a poner. Bueno, pero pena de ambulancia y ve lleva. Exactamente, tengo la objetivo Javier, ahora y no recuerdo, te haber problema ahí, tú sabes el problema porque a ver que está la habitante hoy, las hacía hoy en día impresionante, lo mitad la hora motivada la olla pues te hago a mover también va llego al menos tu referente con Barbero allá lo mitad se cuapa y de la zona pues de apenas cejas están llenos de amigos. Entonces así es lo mitad ore no ir a comida vehículos de castigo hecho la alan de avisar las hacia los problemas respiratorios y de timbare y oye se sabía señor va a repetir yo no porque hoy la contagio pues hoy contagiadores con familias vaya de ir de que tú es un de alto particular que te hacía problemas respiratorios Javier no del Catubéime el Catubémico anga por lo menos del Catuija entonces pues pero overoñe motiva con Barbero y después ya no sube orer estado y la doña cada más ceja ya es por agua no ni en botado y café de mi ore Javier ya o alema porque el gobierno depende estamos gobernando güey como hay nunca porque ahora en botado iba a ser tal hoy cuanga va ya pota la peguere cojan la pende ambulancia propiana a partir de las 7 de la mañana ya pota de gran maratón todo por Barbero ahora en Bojera ahora y pota de furgoneta Chile Renille de la pero equipajan si no habíamos equipado lo mismo te lo llevó hasta usted chaguaba usted algo y después de su estrellita orego a veces te vidan go salvata ñan de pisando ya jubeja y digo vea porque la
hoy necesidad hoy me había aprendemos voy a dejar usted éramos hoy en Gaspi de grupo cacuave de barbero hay saroña que además Aro ya pobre ya es usted maratón la ya pota ya dejamos ahí era un añón te coges no vale claro y dejamos ahí solamente maratón de isla oro conseguí ver la hora en meta ya la hora principal conseguí ver acá a partir de Upeiros sacaron ya por actividades rifa estamos algo y pollada por lo menos un gatito de ambulancia de primero para pota Javier pico ama pico no sé la ambulancia de usada lleve petit chilereño y ahora de petit playa de agua ahora conseguí a 65 a 62 millones. Ajá. 65 a 62. De hecho vamos a ahora ver la información de cuál es ahí te mete en un guapo. Peico TV ahí la ponjape yo guajangua lleva. Un miango hoy coste en que de la hora en meta es una 100 millones de juguetes tú ya lo cosó más cuál están ahí asentados en empresas están ahí yo recuerdo comercio entonces están ahí comprometer yo que la yo ayudan bares pero a ver ir vamos a hacer nada y mi institución pública me mando colaboración para la barbero guanes ya porque en niña de la capital güey nada muy guapo está Pepe la hoy pona vea ya na chupe Joaquín Pepe co está en la cual la está Catumi o me está ve jamba está hoy a veces un bajetado ahí a ver yo que cuadradores estancias entonces un día pero vamos a hacer la hora invitación por nota hoy no baite sube cuál bueno ajá qué bárbaro elimina se ponjamba y chagua la oña con ahí te jamba y chagua la pedico teneo bebé Joaquín ponjamba oye por tema respiratorio ese yo de tema ya está Javier porque 500,000 por viaje y de lo mitad mínimo y que te hija feo pues porque a ver tú petento yo en la farmacia anda y por competencias entonces la situación ahora es tomar da y por remedio da y por dos escuelas ambulancia entonces y además pues ya se cata ya copa guasul se ve y ande si no fuera entre conciudadanos fuera sabía anda peña épico caray gobernador terapia doctor Brasel director de regional Joaquín estamos mirando perseguidores del tema ambulancia Javier estamos los copes y 3 años más los copes 3 años y que con pandemia tú sabes vengo ya otro lado para morir en el mundo lo mitad ya no penaba y no debe ser la en la situación que antes no alcanzaban de esa ya no penaba su güey millón de veces al gobernador tuvo a lo mejor y la San Pedro veo usa ya topaigo han hecho campaña política van a popar y campaña entonces lo pues está ahora hemos de un vapo todo se cuela ni votado informático ya lleva Joaquín anda y pues futuro en día escuela ni de ofrecer paz y la comunidad esa no hay ni con tiempo la añajaron más ya por el tema de ella mano bata con la añajaron allá aunque sea la ñaño mojajean con la frente puesto de salud